Pokémon por encima de la cima. 767. Al ver la mirada sincera y admirativa de Acer y recordando aquel sutil halago de antes, Sato sintió que debía ofrecer algo a cambio. Como estudiante de la Universidad de Celadón, estoy seguro de que has estudiado las características de tipo de Drapion. Pero dado que eres un especialista en tipo planta, solo podías elegir a Breloom como tu mejor opción. Y al menos sus movimientos de tipo lucha pueden infligir daño normal a Drapion. Al oír esto, Acer puso inmediatamente una expresión de exacto. Al mismo tiempo, claramente intentaba demostrar que no entendiera las ventajas y desventajas de los tipos de Pokémon, sino que simplemente tenía que trabajar con lo que tenía. Efectivamente, los estudiantes que no habían entendido por qué Acer sacaría un Pokémon de tipo planta contra Drapion de repente comprendieron la lógica y asintieron en señal de comprensión. La mayoría de los Pokémon de tipo planta no son atacantes fuertes, pero Breloom es una excepción. Empezar con puño match es un movimiento estándar. Pero desde mi punto de vista, en el fondo sabías que no podías ganar. Así que, aunque Breloom presionó momentáneamente a Drapion con puño match, en cuanto Drapion contraatacó, ordenaste inmediatamente la retirada. Esa falta de determinación para ganar borró por completo la naturaleza agresiva que hace brillar a los Pokémon de tipo lucha en la batalla. Acer se quedó paralizado. Tras reflexionar sobre las razones de su derrota, había visto a Sato asentir y se había sentido algo orgulloso, pensando que su análisis coincidía con el de su ídolo pero ahora se dio cuenta de que aquel gesto de asentimiento había sido simplemente uno de los gestos habituales de Sato, no una señal de conformidad. Tras reflexionar más profundamente, Acer comprendió que Sato tenía razón. De principio a fin, nunca le había importado ganar el combate. El simple hecho de poder enfrentarse a Sato ya le resultaba emocionante. Acer. Gritó Sato de repente. Sí. Acer volvió rápidamente a la realidad y respondió instintivamente. Sato asintió con la cabeza a Acer, luego miró a su alrededor a todos los estudiantes antes de continuar. Por favor, recuerda esto. Aunque estés emocionado por combatir contra alguien, nunca pases por alto el resultado. Porque, sea cual sea tu razón para combatir, son tus Pokémon los que están ahí fuera sangrando y luchando por ti. Si no fuera por su deseo de ganar en tu nombre, ¿por qué se esforzarían tanto? Luchar para perder y eso no es justo para tus Pokémon. Las palabras de Sato resonaron en todo el estadio, llegando claramente a los oídos de cada una de las personas presentes. Muchos estudiantes guardaron silencio, sumidos en sus pensamientos. Algunos permanecieron indiferentes, pero nadie se atrevió a objetar abiertamente en ese momento. Sato se giró y vio a Acer absorto en sus pensamientos. Solo podía esperar que el chico realmente lo hubiera asimilado. Señorita Erika, por favor, dibuje al siguiente estudiante. Milímetros entendido. La pantalla grande volvió a mostrar la interfaz de dibujo, y rápidamente se seleccionó al siguiente estudiante. Academia de Entrenadores, especialidad en tipo fuego, clase 1 de año 4, Miyamoto FK, suba al escenario, por favor. Estalló otra ronda de aplausos, incluso más fuerte que la anterior. ¿Un alumno estrella? Adivinó Sato instintivamente. Poco después, una chica alta con el pelo largo, ondulado y rojo subió a la plataforma de mando. Profesor Sato, me ha gustado mucho lo que acaba de decir. Por eso me esforzaré al máximo. MMM. Entonces tu oponente será este, respondió Sato con una sonrisa. No dijo mucho más y, una vez más, sacó a su Pokémon primero. País tilde, loco tilde. Dos gritos, uno grave y otro agudo, resonaron en la arena. El Pokémon que avanzaba no era otro que Zweilous, quien llevaba muchísimo tiempo estancado en el nivel élite máximo. Al ver aparecer a Zweilous, Drapion lo saludó alegremente antes de trotar obedientemente hacia la banda para observar. Dado que era obvio que los combates de entrenamiento no terminarían tras solo uno o dos enfrentamientos, Sato estaba rotando a su equipo para darles a todos la oportunidad de luchar. El objetivo era participar en tantos combates como fuera posible para que ninguno resultara en vano. Miyamoto FK pareció momentáneamente atónita al ver a Sato cambiar de Pokémon, pero rápidamente se recuperó y cambió al Camerupt que inicialmente tenía intención de usar. Estudiante Miyamoto FK, por favor, saca a tu Pokémon. Recordó el árbitro con seriedad. Infernape, es tu momento. Con un destello de luz roja, un Infernape de gran estatura, casi 15 centímetros más alto de lo normal, aterrizó en el campo de batalla. Su poderoso físico era claramente el resultado de un entrenamiento excepcional. Como era de esperar de un alumno estrella, el Infernape de Miyamoto FK también había alcanzado el nivel élite máximo.
Sato estaba ahora seguro de que aquella chica probablemente era bastante popular en el colegio. No era de extrañar que recibiera semejantes aplausos. Comienza la batalla. Infernape, usa puño match. Aliento de dragón, cara aterradora. Este Infernape era mucho más fuerte que Breloom, y naturalmente, Zueilous también era mucho más poderoso que Drapion. Infernape se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo, con su enorme puño apuntando directamente a Zueilous. Pero al instante siguiente, un aterrador rostro misterioso se agrandó repentinamente ante los ojos de Infernape. El ataque cara de miedo de Lefty hizo efecto al instante. Infernape se quedó paralizado por la sorpresa y su puño match ni siquiera llegó a ejecutarse. Mientras tanto, Rigby había terminado de cargar aliento de dragón y, con un rugido, lanzó la ráfaga directamente contra Infernape, haciéndolo volar por los aires. Un combo de doble movimiento. La coordinación entre Lefty y Rigby fue perfecta, interrumpiendo con fuerza el match punch y anulando por completo el ritmo ofensivo de Infernape. Onda de trueno, aliento de dragón. Un solo aliento de dragón no iba a acabar con Infernape, y Sato no perdió tiempo en dar la orden de persecución. Infernape, usa provocar y esquiva. Fallar su ataque no inmutó a Miyamoto FK en absoluto. De hecho, inmediatamente lanzó un impresionante contraataque. De repente, Infernape empezó a gritarle tonterías a Zueilous, con una expresión absolutamente exasperante. La burla funcionó. Lefty se enfureció tanto que canceló la onda trueno, y el aliento dragón de Rigby fue esquivado hábilmente por el ágil Infernape. Infernape, giro de fuego. Zueilous, pulso dragón, detona. Ambos bandos se movieron de nuevo. Infernape escupió un vórtice giratorio de fuego a alta temperatura, lanzándolo directamente hacia Zueilous. Mientras tanto, Lefty y Rigby cargaron un pulso dragón cada uno, lanzándolos juntos en un ángulo sutil. Cuando el giro de fuego estaba a punto de engullir los pulsos dragón duales y extenderse hacia Zueilous y auge. Una explosión atronadora sacudió el estadio. Los dos pulsos dragón habían colisionado en el aire y detonado, destrozando las capas exteriores del giro de fuego con pura fuerza. Combate cuerpo a cuerpo. Bloquéalo con vozarrón. Zue. Lous. Zueilous rugió con toda su fuerza, su voz ensordecedora sacudió todo el campo y dispersó instantáneamente el humo a su alrededor. Infernape, oculto en la bruma y preparándose para un ataque sorpresa, ahora se cubría los oídos y era completamente incapaz de moverse. Lefty, poder de la tierra. Tos. Comparado con el primer estudiante, Acer Stride, el estado mental de Miyamoto FK era claramente mucho mejor. Aunque eso también podría deberse a que realmente se había tomado en serio las palabras de Sato. Incluso enfrentándose al campeón del torneo de ases, el deseo de FK de ganar no había disminuido ni un ápice. Ambos usaban Pokémon de nivel élite, ¿por qué ella debía ser la que no pudiera ganar? Infernape ha perdido la capacidad de luchar. Gana Zueilous. La voz del árbitro sonaba fría e implacable. FK miró a su Infernape, que estaba demasiado débil para levantarse, y finalmente se mordió el labio ligeramente y lo retiró. Perdí. Sin quejas. Al final del combate, Infernape había sido completamente desconcertado por vozarrón de Rigby y no podía concentrarse lo suficiente para atacar, dejándolo completamente expuesto para que Tierra Viva de Lefty impactara limpiamente. Con una debilidad X2 a los movimientos de tipo Tierra, Infernape recibió un daño masivo. Sato temía que Infernape pudiera activar su habilidad Mar Llamas y contraatacar con fuerza, así que mantuvo activo Vozarrón de derecha e inmediatamente ordenó a izquierda que volviera a atacar con aliento dragón. El efecto de cara susto seguía activo, e Infernape había perdido hacía tiempo la ventaja de velocidad, por lo que no pudo esquivar aliento dragón a tiempo. El entrenamiento de Infernape no está mal, y tus órdenes de batalla tampoco. Pero lo que más necesita mejorar es su fuerza de voluntad. Tanto cara susto como vozarrón tuvieron un impacto significativo durante la batalla. Si su fuerza de voluntad hubiera sido mayor, podría haber tenido la oportunidad de un contraataque. Sato no perdió tiempo y dio su consejo directamente. FK parpadeó como si hubiera comprendido, y luego preguntó: Profesor Sato, ¿hay algún método para mejorar la fuerza de voluntad? Sato sonrió y respondió: Estoy segura de que los profesores de la Universidad de Celadón están mejor preparados para explicar los detalles. Evitaré presumir donde no debo. FK parpadeó pensativa y luego se inclinó seriamente ante Sato en señal de gratitud. Gracias por su guía, profesora Sato. Algunas personas simplemente lo entienden, y otras ni siquiera se molestan en fingir.
Por un momento, Miyamoto FK se dio cuenta de que le gustaba esta joven profesora que en realidad era más joven que ella y Trapión, observando. Esa chica sueña demasiado en grande. Muy bien, señorita Erika, por favor, dibuje al siguiente estudiante. Siguiente. De la Academia de Finanzas, estudiante de Administración de Empresas, clase 2 del año 3, Seren Stone. Por favor, suba al escenario. ¡Guau! Tan pronto como se anunció al tercer estudiante, una ola de murmullos estalló debajo del escenario, pero los aplausos fueron notablemente escasos. El revuelo se debía naturalmente al apellido Stone. En la región de Oen, la enorme corporación de Bonko estaba bajo el control de la familia Stone. Y no hace mucho, la familia Stone había producido un supergenio. Steven Stone. Durante el desafío del alto mando de Oen, Steven había derrotado al miembro de menor rango del alto mando. Sin embargo, finalmente rechazó el puesto. Se desconocía el motivo exacto, pero provocó discusiones aún más acaloradas. Con toda esa atención, el estudiante Seren, que antes pasaba desapercibido, ya no podía ocultar el hecho de que era un niño rico. Primo de Steven y uno de los mejores estudiantes de finanzas de la Universidad de Ciudad Celeste. Estas dos identidades inmediatamente desataron un aluvión de especulaciones entre los estudiantes. Y ahora, Seren se había inscrito para el combate de entrenamiento, e incluso había sido seleccionado. En ese instante, todos miraron a Seren, ansiosos por ver cómo se comparaba su verdadera fuerza de combate con la de Steven. Profesor Sato, soy Seren Stone. Por favor, no sea muy duro conmigo. Seren, sereno y firme, dio un paso al frente y habló en voz baja con total seriedad. Mucho gusto, Seren. Sato respondió y estaba a punto de enviar a Pikachu al combate, pero fue detenido rápidamente por el otro bando. Profesor Sato, mi talento como entrenador puede que no se compare con el de mi primo, pero al menos he alcanzado el nivel de As. Si es posible, tengamos una batalla de nivel superior. ¡Guau! Olvídense de la explosión de discusión entre los estudiantes en la arena, el propio Sato estaba visiblemente sorprendido. Un entrenador as de 21 años que estudia en la Universidad de Ciudad Celeste, con un primo que ya está en el nivel del alto mando, todos comenzaron a imaginar todo tipo de escenarios, y no les costó mucho imaginar mentalmente un drama de herencia familiar de 80 episodios lleno de lujo y traición. Seren, hoy es solo una simple batalla de guía. El poder destructivo de los Pokémon de nivel As es demasiado. Este lugar podría no ser capaz de soportarlo. Sato sostuvo la Pokéball de Pikachu, hablando con seriedad. Cubriré cualquier daño al lugar, y confío en que usted, profesor Sato, como campeón del torneo As, puede controlar el campo de batalla lo suficiente como para evitar herir accidentalmente a los estudiantes que lo rodean. Ahora que su identidad de niño rico había quedado al descubierto, Seren ya no se molestaba en ocultarla. No solo presumió un poco, sino que también provocó deliberadamente a Sato. Sato movió la comisura de los labios, sin siquiera molestarse en responderle a este chico que estaba tan desesperado por demostrar su valía sin considerar las consecuencias. Este tipo de mocoso solo necesita que le den una buena paliza y mientras lanzaba la Pokéball, Sato pensó para sí mismo. Acabemos con esto rápido, Zoroark. Seren sonrió. Su actitud, antes madura y serena, había sido completamente reemplazada por emoción y adrenalina, mientras lanzaba inmediatamente su propia Pokéball. Agrón, dalo todo. Agua. Un destello de luz roja reveló una enorme bestia gris acero en el campo de batalla. Tan pronto como Agrón aterrizó, Sato pudo sentir que el suelo temblaba ligeramente. Debido a la fragilidad del suelo de esta arena cubierta, el uso de movimientos como terremoto, hidrobomba y demolición, que causan graves daños al suelo, está estrictamente prohibido. ¿Lo entienden ambos equipos? El experimentado árbitro añadió rápidamente una regla en el acto y se dirigió solemnemente a los dos entrenadores. Entendido. No hay problema. Entonces, que comience la batalla. Agrón, usa sonido metálico. Zoroark, moza. En el momento en que comenzó la batalla, Seren no perdió tiempo en ordenar a Agrón que usara sonido metálico, con la clara intención de neutralizar las tácticas de ilusión de Zoroark. Había estudiado los combates de Sato cuidadosamente, más de una vez. ZZZZZZZZZZZ. El chirrido de uñas en una pizarra llenó la arena, haciendo que incluso a Sato se le erizara la piel. Zoroark se tapó los oídos, pero no se contuvo. Tras una rápida serie de balbuceos burlones, Agrón se enfureció y cargó furiosamente hacia adelante. Acércate, lanzallamas. Agrón, ignóralo. Usa golpe pesado. Golpe pesado.
Su poder aumenta cuanto más pesado sea el usuario en comparación con el objetivo. Y Agron pesaba aproximadamente 4, 5 veces más que Zoroark. No había forma de que Zoroark pudiera recibir ese golpe de frente. Las llamas rugieron cuando Zoroark abrió la boca y disparó un potente lanzallamas directamente hacia adelante. Pero Agron se transformó en un enorme meteorito plateado, que se dirigió hacia Zoroark sin dudarlo. Auge. Sintiendo el temblor del suelo, el árbitro frunció los labios, debatiendo si descalificar a Seren en el acto. ¿No entiendes el lenguaje humano o qué? ¿No sabes lo pesado que es Agron como entrenador? Sato miró fijamente el humo que se elevaba en el campo y la emoción en el rostro de Seren, luego habló en voz baja. Zoroark, maquinación. Zoro. La voz de Zoroark provino de detrás de Agron. Seren saltó del susto y miró a su alrededor, pero Zoroark no estaba por ninguna parte. Agron, alboroto. Gritó Seren, tratando de obligar a Zoroark a salir de su escondite. Onda certera. Antes de que Alboroto pudiera siquiera comenzar, una esfera de energía blanca del tamaño de una pelota de baloncesto apareció repentinamente justo contra el abdomen relativamente más blando de Agron. ¡Duam! Onda certera golpeó el estómago de Agron. El impacto no fue fuerte, pero su gruesa y dura armadura se hundió instantáneamente en un gran trozo. Los ojos de Agron se abrieron de par en par por la sorpresa. Sintiendo el intenso dolor en su estómago, ni siquiera pudo emitir un grito. Simplemente se desplomó al suelo, temblando ligeramente. Agron ha perdido la capacidad de luchar. Zoroark gana. La voz del árbitro resonó por los altavoces de toda la arena, pero ni una sola persona aplaudió durante un buen rato. Agron no se había desmayado, pero ni siquiera podía ponerse de pie. La expresión de Sato era inexpresiva, y Zoroark emergió lentamente. Toda la arena quedó en silencio. Yo traigo y Seren tragó saliva con dificultad mientras el sudor se formaba en su frente. Tembloroso, sacó su Pokéball y recuperó a Agron. En ese momento, Seren solo quería correr al ala médica de la universidad y que Agron recibiera tratamiento lo más rápido posible. Al ver al estudiante en pánico marcharse, Sato no dijo nada más. El árbitro ya les había advertido que no usaran movimientos que pudieran dañar el campo, pero Seren aún así ordenó golpe pesado. Estaba intentando acorralar moralmente a Zoroark para que recibiera el golpe de frente y ganara de esa manera. Si ese era el caso, entonces el rayo focal de Zoroark no estaba injustificado en absoluto. Pero al ver lo preocupado que estaba Seren por Agron, Sato dejó de darle sermones. Llamaré a Steven más tarde. Como su primo mayor, debería hacerse responsable de educar al menor. Solo entonces los estudiantes comenzaron a susurrar de nuevo y todos se dieron cuenta de lo grande que era la brecha entre ellos y Sato. Cuando se ponía serio, podía derrotar de un solo golpe a oponentes del mismo nivel sin fallar. Por supuesto, algunos seguían argumentando que Agron tenía una debilidad X4 a los movimientos de tipo lucha y una defensa especial baja, por lo que onda certera era tan efectiva. Pero ¿y de verdad importaba eso? La fuerza de Sato ya se había mostrado por completo. Con un solo movimiento. A continuación, Mei de la Academia de Criadores, especialista en tipo volador, clase 1 de año 4. Por favor, suba al escenario. La construcción del gimnasio resultó ser mejor de lo esperado. Incluso ese golpe cuerpo no había causado mucho daño estructural y como todos los combates siguientes estaban configurados en nivel élite, la conferencia pública de Sato pudo continuar. Durante toda la mañana, Sato no se tomó ni un solo descanso de las batallas. Trapión, Pikachu y Zuilos recibieron un entrenamiento sólido gracias a ello. Casi ningún estudiante se fue durante la conferencia. Excepto por el caso especial de Seren, Sato se contuvo en la mayoría de los demás combates. Además, los consejos que dio después de cada combate dejaron a muchos estudiantes con más de unos pocos momentos de claridad repentina. Se podría decir que fue impecable de principio a fin. La segunda conferencia pública fue un éxito total. Esa tarde, un artículo de noticias titulado Una conferencia pública que vale 10 millones llegó a la cima de la lista de tendencias de los foros del campus y fue rápidamente retomado y republicado por medios de comunicación fuera de la escuela. En poco tiempo, la mayoría de la gente en Kanto y Johto sabía una cosa. Sato, quien recientemente se había convertido en el campeón del torneo de ases, ahora daba conferencias en la Universidad de Celadón. Debido a que rara vez aceptaba entrevistas con los medios, los honorarios de Sato por sus apariciones seguían aumentando, y sin embargo, su popularidad se mantenía por las nubes. En un momento dado, incluso una gran corporación anunció públicamente su intención de firmar a Sato con un contrato publicitario multimillonario.
Pero al final no se concretó nada. Considerando todo, esta era la primera vez que Sato aparecía en el campo de batalla desde el torneo. Aunque solo fuera un combate de entrenamiento, una batalla sigue siendo una batalla, ¿verdad? Y así nació el título sensacionalista vale 10 millones. Sato solo pudo sonreír irónicamente ante todo esto. Todo lo que quería era recargarse tranquilamente en la Universidad de Celadoni, pero su fuerza no se lo permitía. La Universidad de Celadón tenía decenas de miles de estudiantes, pero solo 2000 asistieron a esa conferencia pública en el gimnasio. Así que todo el fenómeno de Sato siendo rodeado durante la clase volvió a ocurrir. Cada vez que aparecía en el campus, siempre había un grupo de estudiantes observándolo con curiosidad y admiración en sus ojos. Después de 1, 2, 3 y 7 u 8 veces, Sato no solo se había acostumbrado, sino que incluso Absol, normalmente tan desconfiado de los humanos, se había vuelto completamente impasible. Todos los espectadores y son solo pequeños recortes de papel. Absol siguió a Sato, pensando seriamente. Después de 2 semanas de asistir como oyente, Sato había encontrado gradualmente a algunos profesores cuyos estilos de enseñanza realmente coincidían con sus preferencias y había elegido poco a poco las clases a las que realmente quería asistir. Naturalmente, eso le dejaba algo de tiempo libre y regular durante el día. Así que Sato visitó la famosa y vasta biblioteca de la Universidad de Celadón, listo para sumergirse en el mar del conocimiento por un rato. Estoy viendo cosas. ¿Ese es el Sato, el profesor Sato, durmiendo en la mesa? Susurró un estudiante incrédulo, con la mano sobre la boca. Yo tampoco lo creía. El profesor Sato en realidad vino a la biblioteca a echarse una siesta, quiero decir, a leer, pero mira, es majestuoso Absol. Guau, en serio. Ese Absol es genial. Absol yacía perezosamente bajo la mesa, dejando que la luz del atardecer brillara sobre su pelaje blanco puro. La luz se filtraba, centelleando como un brillo dorado. Levemente, Absol pareció oír a alguien elogiar lo genial que era y abrió un ojo y vio, borroso e indistinto, una multitud rodeándolos una vez más. Sobresaltado, Absol se incorporó rápidamente y miró a Sato, que seguía desplomado sobre la mesa. Su respiración constante demostró que estaba profundamente dormido. Absol se relajó, luego se estiró cómodamente de nuevo, optando por ignorar a la gente a su alrededor y volver a disfrutar de la luz del sol. El tipo de calor que le llegaba al corazón. El tiempo fluía como arena que se escapa entre los dedos. Cuando la luz del sol ya no pudo alcanzar a Sato, un repentino escalofrío lo despertó de su sueño. Sato abrió los ojos y lo primero que vio fue a un grupo de estudiantes observándolo dormir en silencio. ¿Y? Había mucha gente, pero no habían hecho ni un ruido. Claramente, eran lo suficientemente respetuosos como para no molestarlo. Y, sinceramente, el ambiente en la biblioteca era demasiado perfecto para echarse una siesta. Sato se humedeció los labios y, al no encontrar baba, pensó con alivio. Al menos no he hecho el ridículo. Sato admitió que últimamente había estado holgazaneando un poco. De hecho, se había quedado dormido en la biblioteca, y bastante profundamente. Pero al mirar a Erika, que claramente quería regañarlo pero no se atrevía, Sato no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. En fin, la decana Aki dijo que tu tarjeta de biblioteca ha sido procesada. Puedes tomar prestados hasta 50 libros a la vez. También dijo que si quieres echarte una siesta, vuelvas a tu habitación y no des un mal ejemplo a los demás estudiantes. La voz de Erika se fue apagando cada vez más mientras hablaba. Con tantos doctores y profesores en la universidad, ¿por qué la decana Aki tenía que enviarla a ella de dar este mensaje? ¡Qué cruel! Entendido. Sato asintió levemente. La biblioteca era acogedora y agradable, pero una vez era suficiente. Mejor dejar ese espacio para los verdaderos estudiantes universitarios. En cuanto a él, un entrenador activo desde hacía mucho tiempo, pertenecía a los campos de entrenamiento, trabajando duro junto a Absol y los demás. Lo pensó y lo hizo. Después de salir de la oficina de Erika, Sato se dirigió directamente al campo de entrenamiento de la universidad. Liberó a todos los Pokémon que aún necesitaban un entrenamiento extenso. No muchos, solo 3. Pikachu, Trapión de los Absol. En cuanto a Zweilous, si bien aún no había alcanzado el nivel As, tampoco necesitaba mucho más entrenamiento. Lo que Zweilous necesitaba era seguir acumulando energía mientras descubría cómo evolucionar a la perfección. Con perfectamente, Sato se refería a que ni Lefty ni Rigby podían desaparecer. Ese era también uno de los mayores problemas que Sato esperaba resolver en la Universidad de Celadón.
Absol también había entrado oficialmente en una fase de crecimiento acelerado. Los resultados del entrenamiento de cada día determinarían cuán sólida podría llegar a ser su base. Afortunadamente, Absol tenía un talento natural y una personalidad obstinada, lo que lo hacía excepcionalmente motivado durante el entrenamiento. Y en cuanto al tipo de sistema táctico que Absol debería desarrollar, Sato había estado pensando cuidadosamente durante este tiempo y estaba formando gradualmente una idea. La habilidad de Absol es presión. Ejerce una presión abrumadora durante la batalla, lo que provoca que los oponentes agoten su resistencia y energía mental más rápidamente. A primera vista, no parecía tener ningún efecto concreto, pero si observabas los Pokémon con esta habilidad, la mayoría eran Pokémon legendarios. Cuando una docena o más de Pokémon legendarios comparten una habilidad, es evidente que hay un potencial sin explotar que explorar. Y esta era otra pregunta que Sato esperaba que se respondiera en la Universidad de Celadón. Más allá de su habilidad, Absol tenía una estadística de ataque excepcionalmente alta, podía aprender danza-espada y poseía un cuerno afilado en forma de media luna. Así que, naturalmente, tenía que dominar una variedad de poderosos movimientos ofensivos. Además de eso, Absol podía aprender uno o dos movimientos de casi todos los 18 tipos, lo que le daba una cobertura ofensiva increíblemente diversa. Y Absol también tenía acceso a la Mega Evolución. Su habilidad posterior a la evolución, espejo mágico, era igualmente fascinante, lo que potencialmente la convertía en una poderosa carta de triunfo. En cuanto a la megapiedra, Sato ni siquiera había empezado a buscar uno cuando la familia Joy, ya informada, le envió uno a la velocidad del rayo. Sato simplemente sonrió y lo aceptó con gusto. Había demostrado su valía con fuerza, y la familia Joy, debido a su error de juicio anterior, se había esforzado al máximo para enmendar su error. No había rencores profundos entre ellos. Naturalmente, Sato no era del tipo que se aferraba para siempre. Aún así, entendía la diferencia entre brindar ayuda durante las dificultades y simplemente aparecer una vez que salía el sol. Finalmente, estaban Drapion y Pikachu. El primero nació para la batalla con un físico naturalmente adecuado, mientras que el segundo podía sobrevivir en la mayoría de los casos simplemente siendo lindo. Aunque Drapion podía aprender danza-espada, la presencia de acupresión enriquecía mucho más su versatilidad táctica. Cada aumento de estadísticas aleatorio podía cambiar instantáneamente todo el estilo de lucha de Drapion, pillando a los oponentes completamente desprevenidos. Por supuesto, eso era difícil para Drapion, e incluso más difícil para Sato. Descubrir el momento exacto para dar la orden correcta y desencadenar un cambio táctico repentino exigía una habilidad de mando de nivel extremadamente alto por parte del entrenador. Pero sin nuevos desafíos y variedad, ¿por qué Sato continuaría entrenando a Drapion cuando ya tenía tantos Pokémon poderosos? Y Pikachu representaba un desafío igual de grande para Sato. Un Pokémon no creado para la batalla, ¿hasta dónde podría llegar realmente bajo su entrenamiento? Dicho esto, Pikachu ahora llevaba su objeto característico, la bola luminosa, que duplicaba tanto su ataque como su ataque especial. Eso lo hacía y no del todo inútil. Aún así, para convertirse en un Pokémon excelente y poderoso, Pikachu tenía un largo camino por delante. En el campo de entrenamiento, los tres Pokémon ejecutaron cada uno de los ejercicios de entrenamiento asignados por Sato con total concentración. A pesar de estar en dos niveles completamente diferentes, los tres lograron fomentar una atmósfera competitiva. Sato no estaba entrenando físicamente con ellos, pero cada vez que un Pokémon encontraba un problema durante el entrenamiento, era el primero en notarlo y reaccionar. Para Absol y los demás, eso era más que suficiente. Después de viajar con Drake, miembro del alto mando, en barco a la región de Kalos, Joseph había seguido su propio camino temporalmente. Después de algunos traslados más, finalmente llegó a su lugar de nacimiento. Ciudad Luminaria, una de las ciudades más prósperas de Kalos. Justo cuando entró en Luminaria, un anciano con uniforme de mayordomo se le acercó respetuosamente. Amo Joseph, el jefe de la familia me envió a buscarlo. Dale, han pasado años y has envejecido. Joseph todavía parecía un poco cansado del viaje, pero su aire distintivo dejaba claro que no era un civil cualquiera. He envejecido, y el amo también. Pero tú, amo 6, te has vuelto tan guapo. Cuando vi tu foto por primera vez, apenas lo podía creer. Eres la viva imagen del amo cuando era joven. Dale le sonrió cálidamente a Joseph. Las arrugas de su rostro parecían casi agridulces, pero el rostro de Joseph permaneció frío y silencioso.
La atmósfera entre ellos era incluso menos cálida que cuando se conocieron. Suspiró y el maestro ha cargado con tanto sobre sus hombros. Ahora que has crecido, tal vez puedas comprender un poco su dilema de entonces. Aún inexpresivo, Joseph se giró y caminó hacia la lujosa limusina que esperaba cerca. Vámonos. Sí, maestro Joseph. Dale dejó escapar un suspiro silencioso y luego dio un paso adelante para abrirle la puerta a Joseph. En la puerta, Joseph se detuvo un momento antes de sentarse. Se giró y le dijo a Dale. No tienes que ser así. He estado solo durante mucho tiempo, ya no estoy acostumbrado a que alguien me cuide. Maestro, y Dale tembló ligeramente, con los ojos llenos de dolor e impotencia, pero por un momento, no pudo encontrar ni una sola palabra de consuelo. En cierto bosque en lo profundo de la región de Oen, un lucario salió de repente de entre los arbustos, asustando a un zigzagón que había estado anidando cerca, haciéndolo temblar de miedo. Por un breve momento, creyó ver a un ser humano llevado en la espalda del lucario y zigzagón. Es un humano. Corre. Mark se aferró a Lucario como un pulpo, aterrorizado de que pudiera lanzarse por los aires y arrojarlo en cualquier momento. Hace apenas unos instantes, mientras estaban perdidos en lo profundo del bosque, Mark y Lucario se habían encontrado repentinamente con el Pokémon dominante de la zona. Un Tangrowth de más de 10 metros de altura. ¿Te imaginas lo que se siente al ser atacado por enormes enredaderas tan gruesas como tus muslos, que vienen hacia ti desde todas las direcciones? Mark se estaba desmoronando mentalmente. Había pensado que con la protección de Lucario, este viaje en solitario no sería demasiado difícil. Lo que no había tenido en cuenta era que, si bien Lucario podía distinguir el norte del sur y no podía leer un mapa. A veces la dirección era correcta, pero eso no significaba que llegarían a su destino. Algunas montañas y acantilados tenían que ser rodeados. Y ese desvío se había convertido en un desastre. Como era de esperar, se perdieron. Y permanecieron perdidos y durante más de un mes. Afortunadamente, Mark no se había ido solo con uno o dos Pokémon. Con el esfuerzo combinado de él y su equipo completo de 6, sobrevivir no fue demasiado difícil. Tal vez Arceus lo favorecía demasiado. Pero esta no era la primera vez que Mark se encontraba en tal aprieto. Incluso se había vuelto bastante hábil saltando sobre la espalda de Lucario. Finalmente, Lucario se detuvo, jadeando, y le dio un ligero golpe en la cabeza a Mark. Lucar. ¿Estamos a salvo ahora? Mark asomó la cabeza con cautela y escaneó el área, solo entonces deslizándose lentamente de la espalda de Lucario. Lucario, ¿y has perdido peso últimamente? Tu espalda se sentía mucho más dura que hace unos días. Me estaba matando. Lucario le lanzó una mirada de reojo, como diciendo: ¿En serio no sabes si he perdido peso? Eres mi entrenador. Jaja, y tengo la sensación de que casi salimos de este bosque. Hoy esa sensación es súper fuerte. Mark seguía hablando sin parar, pero Lucario lo ignoraba por completo. Lucario comenzó a presionar con calma los botones de las otras Pokéballs y liberó al resto del equipo. Destellos de luz roja iluminaron el bosque cuando Arbok, Togekiss y los demás aparecieron. Luca. Lucar. Lucarcar. Mark seguía parloteando aparte, mientras Lucario continuaba asignando tareas al equipo con calma. Togekiss voló alto en el cielo para buscar vallas cercanas. Reuniclus usó sus poderes psíquicos para reunir piedras cercanas y construir hábilmente un fogón. Fiona sacó una cantimplora grande de la mochila, condensó moléculas de agua del aire y la llenó hasta el borde. Spiritomb se movía rápidamente de un lado a otro del bosque, recogiendo una gran pila de ramitas secas y apilándolas ordenadamente junto a la estufa recién construida de Reuniclus. Finalmente, Arbok se deslizó perezosamente, agarró una ramita con la boca y usó colmillo de fuego sobre ella. ¡Puf! La ramita se incendió y, antes de que la llama pudiera quemarla, Arbok la arrojó directamente a la estufa. Reuniclus comenzó inmediatamente a añadir leña y, en poco tiempo, se había encendido una llama de tamaño perfecto para cocinar, ideal para preparar la comida. Beso. En el cielo, Togekiss ya había regresado, con sus garras sosteniendo una canasta llena de todo tipo de bayas, claramente una buena cosecha. Para entonces, Lucario ya se había puesto un delantal, había preparado la mesa y las sillas, y había sacado los últimos ingredientes crudos que quedaban en la mochila. Clan clan clan. Clater, siseo, crujido, chapoteo, clim clang boom. Media hora después, cada uno de los 6 Pokémon y un humano tenía frente a sí una comida sencilla pero satisfactoria. Tazones de bayas al curry. Estoy comiendo.
Varias versiones de llanto. 7. Mark se sujetó las mejillas con deleite, masticando felizmente la cena que Lucario le había preparado. En ese momento, cosas como estar perdido o ir de aventura habían desaparecido de su mente. ¡Qué rico! La vida universitaria de Sato continuó. Después de revisar una gran cantidad de referencias, finalmente había encontrado algunas que podrían ayudar a Zueilous a evolucionar. El misterio de la evolución de Dodrio. 3 cabezas, 3 emociones, una mente. La forma simulada de Execute. Una hipótesis de multiconciencia. ¿Es Dugtrio realmente 3 Diglets? ¿Conciencia unificada o no? Teorías de la evolución del trío. Magneton, Klinklang, Metagross. ¿Weezing ahora tiene 3 cabezas? ¿Por qué exactamente? Básicamente, si el Pokémon tenía varias cabezas, Sato los había incluido todos en su investigación y los había estudiado a fondo. Como era de esperar de la prestigiosa Universidad de Celadón, ya existían muchísimos libros centrados únicamente en los Pokémon de múltiples cabezas. Después de leerlos, Sato había obtenido bastantes ideas nuevas, algunas que podrían valer la pena probar. Por supuesto, para asegurar el éxito, esos libros por sí solos no eran suficientes. Sato les dio seguimiento y localizó a los profesores que escribieron esas obras para consultarlos directamente. No estoy muy familiarizado con el caso de Zueilous. Pero si está dispuesto, puede dejarlo aquí con nosotros. Preservar ambas mentes a través de la evolución tiene un gran valor para la investigación. El profesor que publicó el artículo sobre Dodrio miraba fijamente a Zueilous con ojos brillantes. La mirada era tan intensa que Sato no pudo confiar en él en absoluto. Lo siento, no sé mucho sobre los Pokémon de Unova. En cuanto a Execute, mi investigación se centró principalmente en su forma biológica simulada. Además, Zueilous es demasiado raro. Sin suficientes muestras, incluso si se lograra un avance, aún podría terminar siendo un caso atípico. Además, tengo otros proyectos en curso. Jajaja, así que tú eres ese entrenador del que todo el mundo en el campus habla. Te ves bastante bien, pero ¿qué te pasa con esa mente tan dispersa? Dugtrio claramente solo tiene una consciencia. Evolucionar en 3 caras tiene más que ver con asustar a los enemigos que con algo complejo. ¿No hay nada de sofisticado en eso? El concepto de evolución por fusión existe, pero hasta ahora solo se ha observado en Pokémon de tipo acero. Además, todos pertenecen al grupo Nuevo Mineral y, técnicamente, ni siquiera son Pokémon biológicos. Para que un Pokémon sea capaz de evolucionar por fusión, la estructura corporal pre y post-evolución debe ser muy similar para que la fusión pueda ocurrir. Zueilous es el único Pokémon conocido con 2 mentes completamente separadas en un solo cuerpo. Otros Pokémon de múltiples cabezas son en su mayoría imitadores. Desde una perspectiva de biología evolutiva, Zueilous nunca fue concebido como la forma final de su especie. La evolución final, Hydreigon, tiene una sola mente, lo que demuestra que 2 mentes compartiendo un cuerpo es inherentemente inestable. Cuanto más escuchaba Sato a los profesores y doctores explicar, más frío se volvía su corazón. Y esa última explicación, si bien respondía directamente a la pregunta de la evolución de Zueilous, negaba rotundamente la posibilidad de conservar ambas mentes. 2. Louous. Al ver el estado de ánimo visiblemente abatido de Lefty y Rigby, Sato se agachó y les acarició suavemente la cabeza a ambos. Hagamos un viaje a Unova. Solo quien ató el nudo puede desatarlo. En el mundo Pokémon, cuando se trata de conocer la línea evolutiva de Zueilous, el anciano de la aldea de los dragones era sin duda uno de los más conocedores. Sato aún recordaba la última vez que había ido a la aldea de los dragones. Después de usar energía oscura, conexión del alma para descubrir la verdad sobre Zueilous, quien estaba prisionero solo en las montañas del interior, había desarrollado un profundo rencor contra el anciano. Pero entonces, debido al extraño comportamiento de Ralts y a la breve demostración del poder aterrador del anciano, solo la punta del iceberg, Sato, aunque furioso, no tuvo más remedio que contenerse y marcar la aldea de los dragones como una de las supermazmorras de mayor prioridad para abordar en el futuro. Ahora, Zueilous había acumulado suficiente como Pokémon de élite. Si Sato no hubiera estado impidiendo activamente que Lefty y Rigby se devoraran entre sí, podría haber evolucionado en cualquier momento. No había más tiempo que perder. Incluso si se trataba de una mazmorra de nivel infernal, incluso si el anciano era claramente un entrenador del alto mando que manejaba energía oscura, Sato decidió llevarse a Zueilous de vuelta. Profesor Sato, ¿lleva usted en la Universidad de Ciudad Celeste menos de un mes, y ya se va?
Cuando Sato anunció repentinamente su partida, Erika quedó claramente atónita. Apenas un minuto antes, había estado intercambiando mensajes alegremente con la coordinadora del gimnasio, planeando reservar los sábados para las futuras conferencias públicas de Sato. La mala noticia llegó demasiado rápido. Los ojos de Erika se pusieron rojos de emoción, asustando a Sato, quien comenzó a explicar frenéticamente. Solo voy a encontrar una manera de ayudar a Zueilous a evolucionar. Una semana como mínimo, medio mes como máximo. Definitivamente volveré para continuar estudiando después. De acuerdo. Erika sorbió por la nariz y pareció darse cuenta de que su reacción había sido un poco exagerada. Respiró hondo y se contuvo las lágrimas. Entonces, profesor Sato, por favor, vuelva pronto. Nuestros alumnos echarán de menos sus clases públicas. Milímetros. Sato asintió rápidamente antes de salir de la oficina. Después de asegurarse de que nadie pasaba por allí, suspiró y negó con la cabeza. No soy ningún rompecorazones, así que ¿por qué me siento tan incómodo? Entonces Sato fue a pedirle a Aki una licencia. El decano le dirigió una mirada que claramente decía: sabía que no podías estarte quieto, y lo despidió con una sonrisa burlancia, pero justo antes de irse, Aki añadió casualmente: la evolución es el mayor milagro de este mundo. Muchos investigadores han intentado comprenderla por completo, pero han fracasado. A veces, hay que aprender a ceder. Al menos así y algo queda, ¿no? Claramente, la decana Aki se había dado cuenta de las recientes visitas de Sato a varios profesores. De lo contrario, no habría dicho algo tan específico. Sato asintió levemente y salió de la oficina sin decirle una palabra más. Sé que intentas ayudar. Así que tomaré tu consejo en serio pero, cambie o no mi camino, esa decisión debe tomarse después de que lo intente por mí mismo. Uno de los beneficios de que la Liga Unova reconociera oficialmente a la Liga Kanto como sede fue la apertura de rutas aéreas entre las dos regiones. Como una de las ciudades más grandes de la región de Kanto, Ciudad Celeste tenía, naturalmente, vuelos directos a Unova. Así que esa misma noche, Sato ya había aterrizado en Ciudad Nimbasa, Unova. Lo que Sato no sabía era que, justo cuando llegó a Nimbasa, un grupo de sabios con túnicas y expresiones solemnes salió del aeropuerto de Ciudad Celeste. Maestro, ¿vamos directamente a la Universidad Celeste o buscamos una posada para descansar y partir mañana? El otrora ingenuo e inocente pequeño sabio había crecido mucho. Sus cejas y su apuesto rostro ahora cautivaban los corazones de innumerables peregrinas y ahora, el pequeño sabio había ascendido para convertirse en el jefe de la Torre de la Campana, el sucesor designado del maestro sabio. Su nombre de sabio: Arluin. Al regresar a un lugar familiar, Sato se sintió más nervioso que emocionado. Esta vez iba solo a la aldea de los dragones, sin saber qué podría encontrar. El mejor resultado sería encontrar una manera de que Zueilous evolucionara perfectamente, disolviendo al mismo tiempo el pesado nudo en su corazón y vengando los 20 años de resentimiento por el encarcelamiento de Zueilous. Sato pasó la noche en Ciudad Nimbasa, mientras tanto, cambiando su equipo, quedándose solo con Zueilous. Temprano a la mañana siguiente, Sato tomó el tren de alta velocidad de Ciudad Nimbasa a Ciudad Pelucid, luego siguió el viejo camino rápidamente hacia la aldea de los dragones. Lo que solía tomar 2 días ahora le tomó a Sato solo 1. Era el mismo cruce de caminos familiar, y una vez más, un grupo de crías de Pokémon de tipo dragón juguetona salieron corriendo y lo rodearon. Y al instante siguiente, el mismo hombre con aspecto de granjero apareció con una cesta llena de bayas recién recolectadas a la espalda, todavía acompañado por el mismo Axorus, sin cambios. Siento que te he visto en algún lugar antes. El hombre parpadeó mirando a Sato confundido, frunciendo el ceño y tratando de recordar. Señor, hace unos años vine a la aldea de los dragones con mis compañeros. Esa noche todos incluso nos organizaron una fiesta con hoguera, dijo Sato con una gran sonrisa, fingiendo entusiasmo. Ya me acuerdo. Eres Mark. Señor, me llamo Sato. Mark era mi compañero entonces. Jajaja, da igual, da igual. El hombre rió a carcajadas para disimular su vergüenza, luego dio un paso adelante para darle una palmada en el hombro a Sato. Ven, te llevaré a ver al anciano. Coincide. Me perdí. Me creció un afro. Me puse desaliñado. Ya no puedo atrapar Pokémon. Solo gano batallas por suerte. Sato gritó para sí mismo. ¿Cómo puede ser eso lo mismo? Hey. Mark se frotó la nariz, apoyándose sin vida en el hombro de Lucario.
Lucario, ¿crees que si la persona que está pensando en mí ahora mismo apareciera de repente frente a nosotros y nos sacara de este bosque, debería ofrecerme como agradecimiento? Y Lucario ignoró las tonterías de Mark e incluso lo empujó directamente. Mark estaba a punto de enfadarse, pero notó que Lucario miraba fijamente al frente. No pudo evitar mirar también. Es una ciudad. Estamos a salvo, Lucario. Estamos a salvo. Ja 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 ja. Lucari. Habían pasado varios años. Cuando Sato volvió a entrar en la aldea de los dragones, descubrió que ni siquiera las flores y la hierba de los bordes del camino habían cambiado mucho. Un executor con tres caras redondas e inocentes se acercó lentamente y se detuvo frente a él. Aquí está el executor del anciano. Mari no, Sato, solo síguelo. Cuando termines, recuerda venir a mi casa a comer. Vivo allí. El hombre entusiasta señaló una casa de madera no muy lejos, luego le dio una palmada en el hombro a Sato antes de alejarse con Axorus. Sato vio marcharse al hombre, pero en su corazón pensaba: si puedo evitar volver a verlo, lo haré. ¿Confundiéndolo con Mark? ¿Qué tan prosopagnos era ese anciano? Si la prosopagnosia fuera hereditaria y a juzgar por su edad, ese tipo probablemente también tendría hijos. Cuanto más lo pensaba Sato, más inquieto se sentía. Rápidamente giró la cabeza, dándose cuenta de repente de que ver al anciano ya no parecía tan aterrador. Executor dejó escapar un grito inocente, luego se dio la vuelta y se alejó por su cuenta. Sato se apresuró tras él, ajustando su mentalidad en el camino y comenzando a repasar todas las posibilidades que había anticipado. Executor se balanceaba perezosamente delante, cada paso parecía pausado, pero Sato tenía que dar zancadas largas solo para seguirle el ritmo. Nivel de la élite 4. Un auténtico, posiblemente antiguo, executor de la élite 4. Y eso fue solo un atisbo de la fuerza revelada de Wilma. Según sus palabras anteriores, a cada portador de energía oscura se le daba un Hydreigon, así que sin duda ella también tenía uno. Trudigon y Axorus también eran comunes en la aldea de los dragones, por lo que criar uno extra de cada uno no debería ser un problema. Eso significaba que Wilma tenía al menos 4 Pokémon. A juzgar por el poder de Executor y 4 Pokémon de nivel alto mando. Aunque solo fuera una suposición aproximada, Sato podía sentir la presión aplastante. Pero antes de darse cuenta, Executor ya lo había llevado al centro de la aldea de los dragones, justo a la puerta de la casa de Wilma. Executor lloró inocentemente de nuevo, luego se alejó a un lado del patio y se quedó quieto, tomando el sol. La puerta se abrió sola, y desde dentro se oyó la voz ronca de Wilma y «¿Has vuelto?» Pasa. Sato tragó saliva con dificultad, luego respiró hondo antes de entrar lentamente. Wilma, perdón por molestarte de nuevo, dijo Sato en voz baja al entrar en la casa de madera. Estallido. La puerta se cerró sola y la habitación se oscureció al instante. Si sabes que es una molestia, ¿por qué vienes? La voz ronca de Wilma resonó de nuevo, sin mostrar ninguna disculpa. Pero Sato actuó como si no hubiera oído el sarcasmo. Caminó directamente hacia Wilma y se sentó con las piernas cruzadas en el cojín frente a ella. No quería, pero por el bien de Zueilous, no tenía otra opción. ¿Zueilous todavía no ha evolucionado? Los ojos nublados de Wilma se abrieron ligeramente. Parecía genuinamente sorprendida de que Zueilous aún no hubiera evolucionado. Déjame verlo. En ese momento, no había vuelta atrás. Sato respiró hondo y lanzó una Pokéball. Lobus. Un destello de luz roja reveló un Zueilous sano y poderoso en la habitación. Lefty intentó inmediatamente abalanzarse sobre Sato para recibir algo de afecto, pero Ryuti lo detuvo rápidamente. Entonces ambas cabezas notaron la presencia de Wilma. Se enderezaron al instante y se quedaron en silencio al lado de Sato sin decirle una palabra. Wilma tampoco habló. Simplemente miró fijamente a Zueilous y lo observó en silencio. Después de unos minutos, Lefty y Rigby comenzaron a apoyarse ansiosamente en Sato, tratando de encontrar una sensación de seguridad. Era evidente que la mirada de Wilma ejercía una presión inmensa sobre ellos. Sato, ¿debería llamarte ingenuo, o simplemente tonto? Después de un largo silencio, Wilma finalmente habló, sus primeras palabras un suspiro de impotencia hacia Sato. Sato parpadeó pero no respondió, esperando en silencio lo que vendría después. Zueilous no muestra signos de fusión entre sus dos mentes. De hecho, la relación entre los dos es incluso más armoniosa que cuando abandonaste la aldea de los dragones. Así que sospecho, no, estoy segura. Quieres preservar ambas mentes y quieres que evolucionen con éxito. ¿Tengo razón? Sí.
Sato asintió con calma. No le sorprendió que Wilma hubiera comprendido la condición de Zueilous. Después de todo, había vivido quién sabe cuánto tiempo. Suspiro, niño ingenuo, al ver la franqueza con la que Sato respondió, Wilma dejó escapar un suspiro de tristeza, como si realmente sintiera preocupación por él y por Zueilous. Sato frunció ligeramente el ceño y apretó los labios con fingida inquietud, pero aún mantenía una expresión de milímetros. Continúa. No eres el primer entrenador que ha intentado evolucionar a Zueilous manteniendo ambas mentes. Muchos lo han intentado antes. Sin excepción, todos fracasaron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es simple. Un Hydreigon con una sola mente ya es un pseudo legendario. Entonces, ¿en qué se convertiría un Hydreigon con dos mentes? Sato se quedó helado. Era la primera vez que oía la pregunta formulada de esa manera. Y por encima de pseudo legendario, no había duda. Pokémon legendario. Exactamente. Un legendario. ¿Has oído hablar alguna vez de un Pokémon legendario que se convirtiera en uno simplemente creciendo y evolucionando? Sato estaba a punto de responder. Muchas especies legendarias podrían hacer eso. Las aves legendarias, por ejemplo. O Latias y Latios. O Solgaleo y Lunala. O incluso Manapi, que heredó un dominio legendario y espera y dominio legendario. Mientras la mente de Sato daba vueltas con las revelaciones, la voz ronca de Wilma continuó. ¿Quieres decir que Moltres, Zapdos y Articuno pueden hacer eso? No. Los miembros comunes de las aves legendarias solo pueden considerarse Pokémon muy raros. Es lo mismo para otras especies que forman una población de los llamados Pokémon legendarios. Porque les falta una cosa, dominio. Dominio y la palabra resonó en sus corazones al mismo tiempo. Sato reprimió su sorpresa lo mejor que pudo, todavía necesitando fingir que era la primera vez que oía hablar de los dominios, fingiendo que no tenía ni idea de lo que eran. Un dominio, continuó Wilma lentamente, es la clave para trascender. Sin él, siguen siendo raros, pero no divinos. Pero cuanto más escuchaba Sato, más se daba cuenta de que la comprensión que Wilma tenía de los dominios no era tan profunda como la suya. Después de todo, Sato había visto a alguien con un dominio real, con sus propios ojos. Y la mujer frente a él y nunca había tenido tanta suerte. Ahora dime, ¿entiendes por qué Hydreigon no puede conservar ambas mentes después de evolucionar? ¿Por qué? Porque ser pseudo legendario significa que tienen el potencial de convertirse en legendarios. Y para ascender más allá de eso se requiere la ayuda de un dominio, solo entonces pueden convertirse verdaderamente en dioses. Preservar ambas mentes ya implica una transformación fundamental en la esencia de Hydreigon. Es casi equivalente a otra evolución por completo. Así que, a menos que puedas ayudar a Hydreigon a encontrar un dominio y es absolutamente imposible que conserve ambas mentes. Wilma terminó. Y aunque el corazón de Sato todavía se tambaleaba por lo que había oído, sus instintos le decían que fuera cauteloso. Porque lo que ella acababa de hacer era incitándolo silenciosamente a buscar un dominio. Y aquellos que poseen dominios y son todos Pokémon legendarios verdaderos y auténticos. Para confirmar sus sospechas, Sato fingió deliberadamente ignorancia juvenil, preguntando con cautela y un atisbo de esperanza. Entonces, Wilma, ¿podrías tener y alguna pista sobre un dominio? Tan pronto como terminó de hablar, Wilma suspiró y volvió a negar con la cabeza, aparentemente impotente ante la audacia de Sato. Pero en el siguiente instante, su tono cambió. Puede que haya ya alguna información sobre ese tema. Sato se burló para sus adentros. Realmente eres la misma Wilma de mi vida pasada que pudo encarcelar fríamente a Zueilous durante 20 años. ¿En serio? Entonces, por favor, Wilma, compártelo. Zueilous y yo te lo agradeceríamos infinitamente. Aunque la había descubierto, Sato siguió fingiendo, con la esperanza de obtener más información. Wilma continuó fingiendo impotencia. Después de otro momento de vacilación deliberada, finalmente continuó. Lo que estoy a punto de contarte y solo escucha, pero bajo ninguna circunstancia lo intentes. HMPH, si de verdad no quisieras que lo intentara, no seguirías hablando de ello, pensó Sato con silenciosa molestia. No sé sobre otras regiones, pero se dice que en lo profundo del gran abismo en Unova yace un Pokémon legendario de tipo dragón que ha estado sellado en hielo durante muchos años. Es un verdadero Pokémon legendario. Ya lo he dicho antes y solo los Pokémon legendarios verdaderos poseen dominios. Creo que el tipo dragón también debe tener uno. ¿Un tipo dragón y sellado en hielo?
Sato repitió la frase, y a los ojos de Wilma, esto era prueba de que estaba tentado, tal vez incluso ya considerando buscar al legendario. Pero mientras Sato murmuraba para sí mismo, su mente inmediatamente evocó todo lo que sabía sobre este tipo dragón sellado en hielo. Kyurem, considerado el Pokémon de tipo dragón más poderoso debido a su tipo, e incluso capaz de fusionarse con Zekrom o Reshiram. Incluso entre los Pokémon legendarios, tenía una clasificación extremadamente alta en términos de fuerza. Pero lo que Sato sabía aún más claramente era que la afirmación de que estaba sellado en hielo era una completa tontería. Kyurem simplemente vivía en la Gran Grieta y podía atacar a los intrusos cuando quisiera. Si la redacción ambigua anterior no había expuesto ya la intención asesina de Wilma, la frase sellado en hielo no dejaba lugar a dudas. En ese momento, Wilma continuó. Aunque los Pokémon de tipo dragón temen al frío, y ser congelados ciertamente los debilitaría, un legendario sigue siendo un legendario. Sugiero que dejes que Zweilous evolucione naturalmente. Al menos, uno permanecerá. Parecía estar dándole consejos a Sato, pero en realidad, una vez más estaba impulsando la narrativa de que Lefty y Rigby tenían que devorarse mutuamente para evolucionar. Sato bajó la cabeza, fingiendo estar sumido en sus pensamientos y dividido por la decisión. Al ver esto, Wilma no dijo nada más. En cambio, se giró para mirar al tenso Zweilous que estaba de pie junto a él. Naciste y te criaste en la aldea de los dragones. Seguramente has visto a muchos Zweilous evolucionar en Hydreigon. La fusión y la devoración de la consciencia es el único camino al poder, Wilma, basta. Jamás dejaré que Lefty y Rigby se devoren entre sí. Sato interrumpió de repente en voz alta, adoptando una actitud determinada. ¿Un dominio? ¿Solo un legendario de tipo dragón sellado en hielo? Por Lefty y Rigby, me enfrentaré al gran abismo. Los párpados arrugados de Wilma se contrajeron bruscamente, y luego cerró los ojos con un suspiro. ¿Es este un destino maldito, o es el vínculo entre tú y Zweilous? Suspiro, así que... La actuación de Wilma fue interrumpida una vez más. Atrapada en su propia autosuficiencia, abrió los ojos instintivamente. Solo para ver a Sato levantarse de repente y hacer una reverencia formal perfecta. Sé que tú, Wilma, eres una de las potencias más raras del mundo, y también la anterior usuaria de energía oscura, así que, por favor, enséñame a ser más fuerte. ¿Eh? Wilma miró con los ojos nublados, completamente desprevenida por el repentino giro de Sato. ¿No ibas al gran abismo a desafiar a un legendario? ¿No planeabas apoderarte de un dominio para Zweilous? ¿No se suponía que eras intrépida e imparable? ¿Qué es esta repentina petición de enseñarte? O5-2, O5. Por favor, Wilma, guíame para ser más fuerte, ya sea dominando la energía oscura o mejorando la fuerza de mis Pokémon. Todavía estoy lejos de estar listo. Creo que ya eres bastante fuerte. No. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Ellos, por favor, ayúdame. De principio a fin, Sato actuó exactamente como un joven impulsivo y simplón que creía plenamente en cada palabra que Wilma decía. Pero justo cuando el plan tuvo éxito, Sato de repente se dio cuenta de que le faltaba la fuerza para llevarlo a cabo. Wilma hervía por dentro, llena de reticencia. Como el portador de energía oscura de la generación actual, Sato ya había demostrado un talento extraordinario. Su futuro como un poderoso entrenador estaba prácticamente garantizado. Y cuanto más fuerte se volvía Sato, más ansiosa se sentía Wilma. Temía que en su búsqueda de fuerza, pudiera empezar a indagar en los orígenes de la energía oscura, y descubrir las verdades ocultas en su interior. Aunque Wilma aún poseía una fuerza formidable, la edad y su personalidad habían erosionado hacía tiempo su espíritu de lucha. Estaba contenta con el statu quo, pero una parte de ella todavía anhelaba un último avance. Demasiado temerosa de correr riesgos reales, recurrió a la manipulación y el engaño entre bastidores. Encarcelar a Zweilous, atraer a Sato al abismo gigante y todos estos eran planes de bajo esfuerzo destinados a guiarlo hacia el peligro. Suspiró y no puedo aceptar a un forastero como estudiante. Pero dado que Zweilous es un hijo de la aldea de los dragones, haré todo lo posible para guiarte durante tu estancia. Después de debatir consigo misma un rato, Wilma accedió a regañadientes a la petición de Sato. Pero ya lo había decidido. Provocar a Sato a diario, profundizar su obsesión por obtener un dominio y, en última instancia, llevarlo al abismo gigante para que muriera. Gracias, Wilma. Sato puso cara de profunda gratitud, y Lefty y Rigby asintieron obedientemente a su lado.
Y justo cuando Wilma se sumió en sus pensamientos, Sato comenzó en silencio una conversación telepática con Rals. Esta vieja bruja es horrible. De verdad quiere que nos maten. Antes de irnos, definitivamente le voy a dar una lección. Ralph habló con enfado, y Sato pudo imaginarlo fácilmente golpeando su pecho con sus pequeños puños por la frustración. No hay prisa por la venganza. Ahora que hemos convertido su trampa en nuestro propio plan, podemos tomarnos nuestro tiempo para preparar lo que viene después. Pero Itoto, ¿de verdad quieres que Lefty y Rigby se conviertan en Pokémon legendarios? Arrebatar un dominio directamente no es realista. Sé que no todos los dominios son algo que Lefty y Rigby puedan absorber. Pero, ¿no dijiste la última vez que ya hay un dominio aquí mismo en la aldea de los dragones? Así es. La primera vez que vinimos a la aldea de los dragones, ni siquiera me atreví a mostrarme. Me preocupaba que me detectaran y te causaran problemas y especialmente en aquel entonces, cuando aún eras tan débil. El plan de Wilma para manipular a Sato había sido una decisión impulsiva, así que no cuestionó su repentina petición de quedarse. Y con su aprobación, aunque los aldeanos de la aldea de los dragones estaban un poco sorprendidos e incómodos, nadie se interpuso para detenerlo. Como jefa de la aldea, la palabra de Wilma era la última. Naturalmente, Sato no podía vivir con ella directamente. Pero cuando ella le sugirió que se quedara con el hombre que lo había confundido con otra persona, Mark, Sato lo rechazó inmediatamente en su corazón. Wilma, por el bien del entrenamiento duro, no me importa quedarme en la tienda que traje, respondió Sato con firmeza. Eres un invitado. ¿Cómo podría la aldea de los dragones permitir que un invitado duerma en una tienda? Wilma respondió confundida. Pero el tono de Sato se mantuvo firme. Siguió negándose cortésmente, incluso mostrando un toque de vacilación en su rostro para lograr un efecto. ¿No quieres quedarte en casa de Gale? ¿Qué tal si te busco otro lugar? Esta vez, Sato no se negó. Simplemente se quedó callado, con aspecto inseguro. Al ver esto, Wilma captó la indirecta y rápidamente cambió su sugerencia. Entonces quédate en casa además. Está cerca de la mía, así que te será conveniente para tu entrenamiento. Gracias, Wilma. Sato aceptó de inmediato con gratitud. Siempre y cuando no fuera la casa de ese hombre olvidadizo, cualquier otro lugar serviría. Más importante aún, ese olvidadizo Gale vivía demasiado lejos del centro de la aldea, lo que haría que las futuras investigaciones de Sato fueran mucho más inconvenientes. Y así, Sato se instaló abiertamente en la aldea de los dragones. Más resultó ser bastante amable. No solo limpió una habitación para Sato, sino que la primera noche también invitó a varios vecinos y amigos a una pequeña barbacoa de bienvenida en honor de Sato. Aunque Sato estaba conspirando cuidadosamente contra Wilma, aún podía darse cuenta de que la mayoría de los aldeanos eran sencillos y bondadosos. Si realmente tengo que actuar, intentaré minimizar el daño, pensó Sato mientras masticaba la carne asada que más le había servido. Así transcurrió el primer día en la aldea de los dragones. Esa noche, Sato no liberó a ninguno de sus Pokémon para no levantar sospechas. A la mañana siguiente, justo después del desayuno, Sato se dirigió directamente a casa de Wilma, fingiendo urgencia por mejorar su fuerza. Después de una noche de reflexión, Wilma pareció darse cuenta de que si no le daba a Sato algún conocimiento real, él no estaría dispuesto a entrar solo en el gran abismo. No tenía dudas sobre el poder de Kyurem. Incluso si Sato tuviera la fuerza del alto mando, no sobreviviría a un solo glaciate. Entonces, ¿y por qué no enseñarle más? Además, cuanto más fuerte pareciera Sato, más satisfecha se sentiría Wilma al manipularlo. Pero para Sato, esta era una rara oportunidad para profundizar su comprensión de la energía oscura. Como portadora anterior, Wilma había acumulado una gran cantidad de experiencia y técnicas a lo largo de su larga vida. Aunque mantuviera gran parte oculta, Sato podía reconstruir las cosas mediante la comparación y la reflexión, obteniendo una profunda comprensión de la energía oscura. Después de una semana, Sato dominó con éxito una nueva habilidad extendida de energía oscura. Privación de energía. Y cuando Sato finalmente lo logró, la expresión de Wilma se tornó momentáneamente desagradable, pero solo por un segundo. Rápidamente volvió a la normalidad y forzó una sonrisa complácida. Sato, realmente no me decepcionaste. Comprender la privación de energía tan rápido, ya estás a la par con cómo estaba yo en aquel entonces. Sato lo entendió perfectamente. Si tenía que decirlo así, entonces claramente nunca había sido tan buena como él en aquel entonces. Wilma, eres verdaderamente extraordinaria. Solo logré aprender privación de energía gracias a tu guía.
Sato la elogió con una sonrisa, luego inmediatamente se giró y envió a Zoroark y Omchikrow. Wilma, no hemos tenido nuestra batalla hoy. Comencemos ahora. Al ver a la enérgica Sato ansiosa por otra batalla, Wilma no pudo evitar sentir que se acercaba otro dolor de cabeza. Dado que había accedido a entrenar a Sato, no podía simplemente enviar a un viejo compañero para terminar la batalla en un par de movimientos. Pero no había entrenado ningún Pokémon nuevo en mucho tiempo. Los únicos que tenía a mano eran un Druddigon y un Altaria, ambos limitados por su talento, estancados en el nivel de As Supremo. Y las habilidades de mando de Sato no eran malas. Cada vez que usaba a Druddigon y Altaria, le costaba un gran esfuerzo apenas derrotar a Zoroark y Weavile. Para Wilma, que nunca tuvo la intención de entrenar a Sato en serio, esto era realmente agotador. No olvidemos, seguía siendo una anciana. Sato percibió naturalmente la reticencia de Wilma. Ya había pasado una semana, así que ahora era un buen momento para sacar el tema. Con eso en mente, y bajo la mirada sorprendida y confundida de Wilma, sacó a Tiranitar y Sharpero. Wilma, realmente aprecio que te hayas contenido usando solo a Druddigon y Altaria. Pero eso es demasiado agotador para ti. Creo que es mejor si usas a tus Pokémon del alto mando. Yo también agregaré 2 más a mi equipo. De esa manera puedo mejorar aún más y no tendrás que agotarte. Las consideradas palabras de Sato dejaron a Wilma atónita. Al ver la sinceridad en sus ojos, sintió un destello de arrepentimiento. Pero ese destello fue rápidamente apartado mientras endurecía su corazón de nuevo, convenciéndose a sí misma de que Sato era simplemente demasiado ingenuo. Me estoy haciendo viejo, pero ya que insistes, dejaré que mi viejo compañero te dé un respiro. Wilma puso cara de cansancio y luego lanzó una nueva Pokéball sin dudarlo. Axorus, ve a ayudar a los jóvenes a entrenar. Un destello de luz roja y un Axorus amarillo verdoso, tranquilo e imponente, de 2 metros de altura, apareció ante Sato. Alto mando. Sato dejó escapar un suspiro teatral y luego le dirigió una mirada agradecida a Wilma. Axorus, estaré a tu cuidado. Ruus. Axorus rugió hacia el cielo. Sus ojos no mostraban ni arrogancia ni desdén, solo una concentración tranquila mientras se preparaba para la batalla, esperando a que Sato diera órdenes a Zoroark y a los demás. Zoroark, Night-Daze. Weavile, Blitzard. Mientras Sato daba órdenes y retrocedía, también comenzó a reorganizar toda la información que tenía sobre Wilma. As de élite, Altaria. As de élite, Druddigon. Alto mando, Executor. Alto mando, Axorus. Nivel desconocido, Hydreigon. La aldea de los dragones era la fortaleza de Wilma. Era muy probable que todos sus compañeros supervivientes vivieran allí y pudieran ser invocados en cualquier momento. Sato nunca había tenido la intención de luchar contra ella directamente, pero solo por lo que ya había revelado, su poder le hizo contener la respiración. Aún así, hasta que confirmara exactamente dónde se encontraba el dominio en la aldea de los dragones, no haría ningún movimiento imprudente. Hasta entonces, todo lo que necesitaba hacer era aprovechar al máximo a esta compañera de entrenamiento de nivel alto mando y usarla para agudizar su propia fuerza. La luz de la luna era clara y fría, y la brisa nocturna se deslizaba suavemente. A diferencia de Ciudad Noche Sombría, la brillante luz de la luna iluminaba toda la aldea de los dragones, lo que facilitaba ver a los peatones en la carretera incluso en medio de la noche. Por supuesto, no había mucha gente afuera a estas horas. Solo un Gengar aparecía de vez en cuando al borde del camino, bajo tierra o incluso dentro de las murallas, parpadeando con sus ojos dorados. Naturalmente, este Gengar había sido enviado por Sato como el mejor explorador para investigar en secreto la aldea de los dragones. Si se contaba con cuidado, ya había permanecido en la aldea durante 10 días. Aparte de luchar contra Wilma todos los días, había pasado todo su tiempo especulando sobre qué tipo de secretos podría estar escondiendo la aldea de los dragones. De repente, Gengar cerró bruscamente sus ojos dorados y luego desapareció rápidamente de donde había estado. En el siguiente momento, una onda psíquica invisible pasó por el lugar que Gengar acababa de ocupar. Después de no detectar nada inusual, continuó escaneando en la distancia. Después de un rato, Gengar volvió a abrir sus ojos dorados, mirando en silencio la dirección a donde había ido el psíquico, y al mismo tiempo, eliminó la barrera espacial que lo rodeaba. Si solo se hubiera estado escondiendo en las sombras, Gengar habría sido descubierto sin duda alguna. Pero afortunadamente, también tenía la energía espacial de Palkia, lo que le permitió colocarse temporalmente en otro espacio, evadiendo así la patrulla del executor de nivel alto mando de la aldea de los dragones.
A partir de la tercera noche, Sato había estado enviando a Gengar a altas horas de la noche para investigar la zona. Después de 7 días de patrulla, Gengar finalmente había encontrado el lugar más sospechoso. Justo debajo de la plaza frente a la residencia de Wilma, las capas estructurales del suelo eran ligeramente diferentes a las de otras áreas. Ya fuera en humedad o acidez, había sutiles discrepancias. La aldea de los dragones no era grande. Gengar la había explorado superficialmente varias veces sin notar nada extraño. Después de todo, sin importar la composición del suelo, no afectaba la forma en que lo atravesaba. Fue solo porque Sato le había dicho que se concentrara en una investigación detallada, combinado con la personalidad naturalmente tranquila y meticulosa de Gengar, que finalmente descubrió este pequeño rastro de una pista. Al ver que la sonda psíquica se había alejado mucho y que todavía había tiempo antes de la próxima patrulla psíquica de Executor, Gengar no dudó en moverse a ras de suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó a la plaza y continuó descendiendo. Cuanto más profundo iba, más energía necesitaba para sumergirse bajo tierra, pero pronto se encontró con una sólida pared de piedra. Gengar volvió a disminuir la velocidad y activó cuidadosamente la energía espacial dentro de su cuerpo. Después de trasladarse a otra dimensión, atravesó lentamente la pared. Una luz azul fantasmal fue lo primero que entró en la visión de Gengar mientras una enorme estructura subterránea que se asemejaba a un antiguo palacio aparecía gradualmente. Finalmente lo había encontrado. Gengar estaba emocionado, pero aún así se envolvió cuidadosamente en energía espacial, usando solo sus ojos para escanear cuidadosamente el palacio subterráneo. El palacio era alto, con 8 pilares blancos que sostenían firmemente la cámara subterránea. Las paredes circundantes estaban pulidas, lisas y planas, y la cúpula superior estaba cubierta de intrincadas tallas. Sin embargo, Gengar estaba actualmente presionado contra la cúpula, por lo que no podía ver completamente lo que representaban las tallas. Mirando más abajo, a unos 2 metros del suelo, una fila de faroles colgaba ordenadamente en su lugar. La luz azul fantasmal provenía de estos faroles, iluminando todo el palacio subterráneo. De repente, las pupilas de Gengar se estrecharon ligeramente y rápidamente se movió alrededor de un pilar blanco que había estado bloqueando parte de su visión. Esqueletos. Más de una docena de restos óseos perfectamente intactos se exhibían ordenadamente en el centro del palacio. Gengar no era tonto y con solo examinar los huesos, ya podía saber lo que solían ser Hydreigon, Bisharp, Mandibuts, Crocodile, Scrafty, Zoroark entre ellos, los restos óseos de Hydreigon representaban más de la mitad. Aunque sus tamaños variaban, no había duda. Todos eran Hydreigon. Al ver esto, Gengar juntó las manos instintivamente con un suspiro y, después del suspiro, Gengar no olvidó su misión. Continuó observando cuidadosamente el palacio subterráneo desde la cúpula y pronto hizo un nuevo descubrimiento. Entre los muchos restos óseos, había un enorme esqueleto de Hydreigon sutilmente rodeado en el centro mismo del gran salón. Y dentro de la caja torácica de este Hydreigon, emanaba lentamente una tenue luz negra. Sería imposible notarla sin mirar muy de cerca. El brillo negro estaba parcialmente oscurecido por los huesos, por lo que Gengar no podía ver qué era exactamente. Pero para acercarse más, tendría que abandonar la seguridad de la cúpula. Tras un instante de vacilación, Gengar decidió continuar su investigación. Flotó lentamente desde la cúpula hasta el muro de piedra cercano, y luego comenzó a descender con cuidado por la superficie. Pero antes de que hubiera descendido mucho, una energía abrumadora que llenó a Gengar de terror se abalanzó repentinamente sobre él. El ataque fue tan repentino que Gengar ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser golpeado. Sin embargo, casi de inmediato, Gengar se dio cuenta de que no había sufrido daño alguno. La energía lo aterrorizó enormemente, pero parecía incapaz de cruzar dimensiones y golpear a Gengar. Sin atreverse a quedarse, Gengar se retiró de inmediato. Tan pronto como ascendió más allá del nivel de los murales de la cúpula, el miedo abrumador inducido por la energía desconocida se desvaneció sin dejar rastro. Gengar miró hacia atrás a la cúpula, con una expresión pensativa en su rostro. Pero el miedo había sido tan intenso que decidió no quedarse más tiempo y corrió de vuelta a la superficie. Para cuando Gengar regresó a la casa además, donde Sato se estaba quedando temporalmente, Sato estaba acostado en la cama, pero claramente no dormido. Al sentir el regreso de Gengar, se incorporó silenciosamente e inmediatamente envió a un Ralts somnoliento. Gentilde, ¿encontraste algo? Gen. Gengar asintió seriamente a Sato y luego comenzó a relatar todo en detalle.
Ralts, aún somnolienta, yacía en el regazo de Sato, desempeñando a regañadientes el papel de intérprete. Estás interrumpiendo mi sueño otra vez, Totó, ¿no sabes que si una chica no duerme bien, le saldrán arrugas? Ralts murmuró de mal humor, pero Sato la ignoró por completo, fingiendo que no había oído nada. Aunque Sato podía entender un poco el significado de Gengar, cuando se trataba de informes de inteligencia complejos, era mucho más fiable usar la telepatía de Ralts. Mientras Gengar continuaba, Ralts se animó gradualmente, pasando de estar acostada a arrodillarse, con sus ojos rojos sangre llenos de curiosidad y emoción. Totó, vamos a comprobarlo también. Ahí debe estar escondido el dominio. Esa sensación aterradora que tuvo Genji debe ser el poder de un dominio. Ralts tiraba sin parar de la manga del pijama de Sato, olvidando por completo que ella acababa de quejarse y sin prisa. Todavía tenemos que planear con cuidado. La plaza está demasiado cerca de la casa de Wilma. Si vamos allí, podrían descubrirnos. Teletransportación. Sé usar teletransportación. Se ofreció Ralts con entusiasmo. Los poderes psíquicos apenas funcionan bajo tierra. No puedes sentir la posición exacta. El riesgo de teletransportarse es demasiado alto. Gengar, necesito que vayas de nuevo. Si los humanos construyeron ese palacio, entonces debe haber una entrada en algún lugar. Gentil del palacio estaba lleno de mecanismos. Cuando Gengar se infiltró por segunda vez, si solo hubiera observado desde la cúpula de nuevo, no habría visto nada útil. Recordando la temible energía, Gengar dudó, pero al final, activó una vez más su energía espacial, preparándose para sumergirse bajo presión. Al pasar por la cúpula, la abrumadora ola de terror surgió de nuevo. Aunque Gengar se había preparado esta vez y no retrocedió, todo su cuerpo aún temblaba ligeramente. Gentil Gengar juntó las manos y se sentó con las piernas cruzadas dentro de la barrera espacial que había creado, descendiendo lentamente. Cuanto más descendía, más fuerte se volvía la presión y más violentamente temblaba Gengar. Pero nunca retrocedió. Sus ojos dorados escaneaban constantemente los alrededores, con la esperanza de encontrar una entrada o algún tipo de mecanismo. Sin embargo, cuando alcanzó la altura de las fantasmales linternas azules, la aterradora presión era tan intensa que apenas podía respirar, incapaz de descender ni un centímetro más. Aún así, no hubo descubrimientos. Gengar se resistía profundamente a rendirse. Aunque no podía descender más, seguía dando vueltas alrededor de la muralla del palacio. Gemi. Finalmente, Gengar dejó escapar un grito emocionado pero contenido. Había encontrado algo. Mientras daba vueltas alrededor del palacio, no solo había estado buscando entradas, sino que también había estado vigilando el esqueleto de Hydreigon que emitía el brillo negro. En ese momento, Gengar se encontraba en una posición desde la que podía ver la fuente de la luz negra a través de un hueco entre dos costillas. Una corona negra, del tamaño de una palma. Un dominio. Cuando Ralts le entregó su dominio del sueño a Darkrai, Gengar, escondido en la sombra de Sato, lo había presenciado. Y aparte del color, esta corona negra se parecía exactamente a ese dominio del sueño. Realmente había un dominio escondido en la aldea de los dragones. Después de un largo rato, una vez que se calmó, Gengar continuó observando el palacio subterráneo mientras rodeaba las paredes, pero seguía sin encontrar mecanismos ni entradas. No podía soportarlo más. Después de completar una vuelta completa alrededor del palacio, Gengar ascendió rápidamente. Cuando pasó a través de los murales de la cúpula, estaba tan agotado que apenas podía mantener su barrera espacial. Pero como la plaza estaba demasiado cerca de la casa de Wilma, Gengar no se atrevió a bajar la barrera por muy cansado que estuviera. Después de tomarse solo un breve momento para recuperar el aliento, regresó rápidamente al lado de Sato. Esta vez, aunque Gengar no había encontrado la entrada al palacio, había confirmado directamente la existencia de un dominio, sorprendiendo tanto a Sato como a Ralts. Descansa bien, has trabajado duro. Sato le dio a Gengar una dosis de Pokéblock de alta calidad y luego lo dejó descansar en su sombra. Para Gengar, una sombra era mucho más cómoda que una Pokéball. En este punto, tanto Ralts como Sato estaban tan impactados por el informe de Gengar que no pudieron dormir en absoluto. Totó, ese dominio debería inclinarse hacia el tipo siniestro. De lo contrario, Genji no habría estado tan aterrorizado. Sato asintió en señal de acuerdo, pero inmediatamente añadió. Según la descripción de Gengar, el dominio se encuentra actualmente dentro del esqueleto de un Hydreigon. ¿Es posible que Hydreigon fuera su dueño original? Es posible, pero no seguro.
Genji también mencionó que había muchos otros esqueletos de Pokémon de tipo siniestro allí. Ralch negó con la cabeza. Entendía los dominios incluso mejor que Sato. Una especie de Pokémon y un dominio podían no estar relacionados en absoluto. Que coincidieran dependía completamente de la suerte. De lo contrario, ¿cómo podría Ralch haber heredado un dominio sueño que parecía no tener nada que ver con ella? Pensando en esto, Ralch pareció recordar algo. Se aferró con fuerza al pijama de Sato y dijo con urgencia. Toctó, toctó. Tengo una osadía. Esos esqueletos del palacio subterráneo podrían haber sido Pokémon elegidos por la aldea de los dragones a lo largo de los años para heredar el dominio. Pero está claro que todos fracasaron y sin dejar más que huesos. Sato respiró hondo de repente y miró a Ralch con asombro. Y solo para ver a Ralch asentir repetidamente, con una expresión cada vez más segura después de hablar. Debe ser eso, definitivamente debe ser. Y entonces, incluso si nos tomamos todas las molestias para obtener ese dominio, aún podría no ayudar a Lefty y Rigby a evolucionar. Y pero dado que más de la mitad de los esqueletos de allí abajo eran Hydreigon, tal vez Lefty y Rigby todavía tengan una oportunidad y tal vez. Ralch dijo esto, pero al final, quedó claro que ella misma no lo creía del todo. Los dos guardaron silencio. Ninguno habló durante un largo rato. Finalmente habían encontrado un dominio, pero este dominio claramente no era benevolente. Con solo mirar esos restos óseos, era suficiente para comprender lo difícil que era heredar un dominio y convertirse en un Pokémon legendario. ¿Podría ser que todos los demás tuvieran razón? ¿Que la evolución natural al menos preservaría una mente? Pero intentar heredar un dominio, podría dejarlo solo con un esqueleto. De ninguna manera, Tocto. No podemos rendirnos así. Dijo Ralch de repente con desafío. Esa anciana definitivamente sabe más. La obligaremos a que lo cuente primero. Y también podemos pedirle ayuda a Darkrai. Dijo que nos ayudaría una vez gratis. Si eso no funciona, pensaremos en otra cosa. Las cosas siempre se solucionan al final. Sato miró al Ralch, un poco rebelde, frente a él, de repente lleno de emoción. Ella casi se había convertido en su enemiga una vez. Y ahora, aquí estaban, planeando estrategias juntos en medio de la noche y todo por un dominio. Sí. Primero, ocupémonos de Wilma. Como mínimo, necesitamos averiguar la distribución del palacio subterráneo. La noche transcurrió sin incidentes. Temprano a la mañana siguiente, Sato fue a la casa de Wilma como de costumbre y una vez más solicitó una batalla. Wilma no sospechaba nada y envió a su Bizarre para ayudarlo a entrenar. De vez en cuando, preguntaba casualmente cómo estaba Zueilous, si se mantenía firme o empezaba a flaquear. Sato tenía una expresión de preocupación, pero respondió que aún no era lo suficientemente fuerte y que probablemente no podría derrotar al Pokémon legendario sellado en la Gran Grieta. Al ver que Sato seguía sin querer irse, Wilma lo consoló y animó mientras lo maldecía en secreto por ser tan indeciso y poco varonil. Finalmente, Sato fingió armarse de valor y dijo seriamente. Wilma, hagamos una batalla parcial por equipos de 4 contra 6. Sé que este tipo de combate no es justo, pero si puedo vencer a 4 de tus Pokémon, creo que debería ser suficiente para enfrentarme al legendario congelado. Wilma se quedó perpleja, pensando. ¿Qué le pasa a este chico con todos sus trucos ingeniosos? Intentando usarme para probar su fuerza y ¿acaso cree que solo soy un muñeco de práctica? Pero entonces pensó. Si soy un poco más indulgente con él y le hago sentir que se ha vuelto más fuerte, tal vez finalmente abandone la aldea y se deje matar. Con eso en mente, aunque algo no le cuadraba, Wilma dudó un momento y luego aceptó. La juventud debe estar llena de confianza. Ya que estás tan decidido, yo, esta anciana, te ayudaré en todo momento y pondré a prueba tu progreso. Y así, comenzó una batalla completamente desigual. Por un lado estaba Sato, dándolo todo, con la esperanza de aprovechar la oportunidad para desgastar a su oponente. Por otro lado estaba Wilma, maquinando profundamente, conteniéndose deliberadamente para hacer que Sato se confiara demasiado. Así que lo que debería haber sido un combate en el que Sato fuera completamente aplastado se convirtió de alguna manera en lo que parecía una batalla igualada. En la primera ronda, Sato sacó a su Zueilous de élite máxima, mientras que Wilma sacó a su Druddigon, relativamente más débil. Pero más débil era solo relativo y Druddigon estaba al nivel de As máximo, y eso no era una exageración. Pero su entrenador quería perder el combate. Druddigon, usa mordisco. Druddigon, usa arañazo. Druddigon, usa furia dragón. Y
Trudigon ya había reunido energía para un pulso dragón más fuerte, pero se vio obligado a contenerla y usar el aparentemente poderoso pero de daño fijo Furia Dragón. Mientras tanto, Zueilous hacía exactamente lo contrario. Aprovechando la intención de Wilma de dejarlo ganar, Sato a menudo abandonaba la defensa por completo, lanzándose de lleno a un ataque implacable. Pulso dragón, tierra viva, cola agua, meteoro draco y para cuando Zueilous se desplomó por el agotamiento, Trudigon también estaba cubierto de heridas, con los ojos llenos de frustración y furia. Onchkrow, tu turno. Con un destello de luz roja, Sato sacó a Onchkrow y reanudó su ataque agresivo. Esta vez, tal vez temiendo estar exagerando, Wilma finalmente lanzó un contraataque un poco efectivo. Y pero solo un poco. Viento afín más viento hielo infligieron rápidamente un gran daño a Trudigon. Y, sin embargo, Wilma seguía conteniéndose, como si hubiera olvidado que su Trudigon podía usar lanzallamas. El viento frío se volvió cada vez más cortante. Trudigon se congeló cada vez más. En su último momento antes de desmayarse, se giró para mirar a su entrenadora. ¿Qué hice mal? Wilma no pudo evitar sentirse un poco culpable. Después de todo, Trudigon había sido su compañero durante tantos años. Pero si dejar que este mocoso muriera significaba sacrificar a sus compañeros por un tiempo, que así fuera. Altaria, continúa la batalla. Todo. La elegante y hermosa Altaria apareció en el campo, también en nivel As máximo. Pero sin mega evolución, era 4 veces débil a los movimientos de tipo hielo. No hay nada más que decir. Viento afín más viento hielo. Hecho y acabado. Aunque viento helado no tenía un poder base alto, sus efectos ambientales persistentes dificultaron las cosas para Altaria, cuya resistencia seguía disminuyendo. Una vez más, Wilma pareció olvidar que Altaria podía usar lanzallamas y llamarada. No hizo ningún intento por aumentar la temperatura del entorno. Entonces, bajo la mirada incrédula de Onchkrow, Altaria también cayó. Tras derrotar a 2 Pokémon de tipo dragón de nivel A supremo seguidos, Onchkrow sintió que la batalla de hoy había sido incluso más fácil de lo habitual. Eso dejaba solo una posible explicación y se había vuelto más fuerte. Crow crow. Onchkrow batió sus alas con entusiasmo, muy complacido con su nueva fuerza, e incluso inclinó la cabeza hacia Sato expectante, esperando elogios. Sato sonrió por fuera, pero suspiró internamente, preguntándose cómo su Onchkrow podía ser tan grande pero tan tonto. ¿Y no se supone que los cuervos son inteligentes? Absolutamente no. Por otro lado, Wilma recordó dolorosamente a su Altaria, ahora morada por el frío, y de repente se arrepintió de haber aceptado el plan de Sato tan fácilmente. Pero cuando levantó la vista y vio las expresiones de entusiasmo en los rostros de Sato y Onchkrow, de repente sintió que estaba a un paso del éxito. Para destruir a alguien, primero vuélvelo loco. Wilma sonrió con orgullo y luego agitó la mano para invocar al executor que estaba a su lado. Sato, créeme, tu crecimiento no se detendrá aquí. Sigamos luchando para demostrarlo. Wilma avivó aún más las llamas. Gracias, Wilma. Cada vez me emociono más. Respondió Sato con una mezcla de orgullo y emoción, luego retiró a Onchkrow y sacó a Zoroark. Zoroark, tajo umbrío. Executor, bomba nuevo. Executor seguía siendo un Pokémon de nivel alto mando medio. Por mucho que Wilma se contuviera, era difícil acortar la distancia entre ambos bandos. Bomba huevo voló directo hacia adelante, interceptando la carga de Zoroark con facilidad y obligándolo a retirarse. Sato, hay una gran diferencia entre los Pokémon As y los del alto mando. Ya que propusiste este combate, debes haber tenido tu propio plan, ¿verdad? Wilma habló con una sonrisa de sabelotodo, como si ya lo hubiera visto todo. Como esperaba de ti, Wilma. En ese caso, evalúa también cuánto ha mejorado mi energía oscura. Mientras hablaba, el cuerpo de Sato comenzó a emitir un tenue brillo negro. La energía oscura se activó y se separó de su cuerpo. Energía oscura. Amplificación de energía. La luz negra formó una cadena de energía que conectó a Sato y Zoroark a través del aire. En el siguiente instante, la energía oscura alrededor de Sato comenzó a fluir salvajemente, recorriendo la cadena y vertiéndose directamente en Zoroark. Muy rápidamente, la presencia de Zoroark comenzó a elevarse. Alto así pico y desafortunadamente, ni siquiera la energía oscura pudo permitir que Zoroark sintiera la verdadera diferencia del nivel del alto mando por adelantado. Pero fue suficiente y para la actuación. Zoroark, aturdimiento nocturno. Executor, bomba germen. Night Daze era increíblemente poderoso. Incluso contra la bomba germen de Executor, no perdió en absoluto.
Ahora que sus movimientos estaban igualados, la batalla tenía la oportunidad de cambiar. Tanto Sato como Wilma pensaron lo mismo en ese momento. Por supuesto, sus razones eran completamente diferentes. Wilma quería que su derrota pareciera real, mientras que Sato quería que su victoria pareciera real. Comenzó una nueva ronda de actuación. Sato gritó con entusiasmo, ordenando a Zoroark que atacara. Wilma, por otro lado, usó sus órdenes para restringir sutilmente a Executor. Así como nunca puedes despertar a alguien que finge dormir, si Wilma estaba decidida a perder, entonces no importaba cuán grande fuera la diferencia entre los niveles de as y alto mando y mientras la actuación fuera lo suficientemente buena, ¿acaso no podía perder? Executor, con sus tres caras desconcertadas, se desplomó. Aunque había presenciado personalmente la derrota de sus compañeros Drudigon y Altaria, y ahora la había experimentado él mismo, todavía no entendía lo que su entrenador estaba pensando. Tengo tres cerebros. Zoroark jadeaba pesadamente, pero mostró poca alegría en su rostro después de la victoria. No era como Executor. Por muy inteligente que fuera, Zoroark vio a través de la actuación de Sato. Como maestro de las tácticas de ilusión, no se dejaba engañar por lo que era verdadero o falso. Así que, aunque había derrotado, Zoroark solo lo vio como entrenamiento físico. Una verdadera victoria y no debería sentirse tan vacía. Wilma recordó en silencio a Executor, luego miró al tranquilo y sereno Zoroark y al demasiado excitado Sato. No pudo evitar reprimir su creciente frustración una vez más. Sato, realmente no te juzgué mal. Confiarte a Zueilous fue definitivamente la decisión correcta. Cuando tenía tu edad, no era ni la décima parte de capaz. Un cumplido arcoíris de Wilma ha sido entregado. Sato se rió con suficiencia, luciendo tan orgulloso que ni siquiera se molestó en fingir humildad, para gran satisfacción de Wilma. ¿Y Zoroark? Bueno, su personalidad lo decía todo. Debe estar secretamente encantado de haber logrado una victoria contra un oponente de nivel superior. Wilma, una vez más, lo había visto todo. Wilma, sigamos. Suspiro, pobre de mi viejo cuerpo, pero por el bien de la evolución de Zueilous, vale la pena. Wilma volvió casualmente al tema, luego envió lentamente a Axorus, encarnando por completo la imagen de un senpai respetado. Tiranitar, perdimos los combates anteriores. Esta vez, debemos recuperarlo. Sato retiró a Zoroark y sacó a su as. Tirano. Tiranitar rugió al cielo, lleno de espíritu de lucha, y luego lentamente dirigió su mirada hacia Axorus al otro lado del campo. Sato dice que definitivamente vas a perder hoy porque tu entrenador quiere que pierdas. Pero aún así, lo daré todo. Así era Tiranitar. Incluso sabiendo que probablemente ganaría, quería ganar con elegancia. Porque era un pseudo legendario y Tiranitar. Energía oscura. Amplificación de energía. Una densa energía negra surgió con fuerza en el cuerpo de Tiranitar, y su aura comenzó a elevarse a un ritmo asombroso. A solo medio paso de alcanzar el nivel del alto mando. El aumento de poder de Tiranitar era similar al de Zoroark, lo que significaba que sus ataques ahora representarían una verdadera amenaza para Axorus. Tiranitar, avalancha. Axorus, cola de hierro. Esta ya era la batalla final planeada desde el principio. Como alguien que había sido poderosa toda su vida, Wilma no pudo evitar sentirse un poco reacia. ¿Perder? Estaba bien. Pero se aseguraría de que ese mocoso frente a ella supiera que no era tan fácil de tratar como él pensaba. Axorus se movió con una velocidad increíble. Antes de que la avalancha de Tiranitar pudiera siquiera caer, ya había acortado la distancia. Su gruesa cola de dragón brilló con una deslumbrante luz metálica mientras se dirigía directamente al estómago de Tiranitar. De nuevo. Más de 200 kilogramos de Tiranitar salieron volando por un solo golpe de cola de Axorus. El impacto explosivo hizo que incluso Sato se estremeciera involuntariamente. Tiranitar. Taar. Tiranitar respondió en voz alta mientras se arrodillaba a medias en el suelo, indicando que estaba bien. Se puso de pie lentamente y tocó el lugar de su abdomen donde había sido golpeado. Estaba abollado. El estómago de Tiranitar no era un punto débil. Esa placa de armadura plateada era en realidad su parte más fuerte y defensiva. Y ahora ya había sido abollado por una sola cola de hierro de Axorus. Sato se calmó rápidamente y se giró para mirar a la fría Wilma. ¿Había notado algo? No, y probablemente no. Si realmente hubiera sentido que algo andaba mal, no estaría tan tranquila. ¿Era esta la lección final? Sato apretó los dientes. Sigue el guión. ¿Por qué cambiarlo ahora?
Axorus ha estado conmigo durante casi 50 años, pero en cuanto a edad, todavía está en su mejor momento. Incluso podría volver a romper el molde. Sato, derrota a mi compañero y estarás listo para graduarte. Al oír a Wilma decir esto, Sato suspiró aliviado. Claramente, solo estaba tratando de animar un poco las cosas. Al final, aún lo dejaría ganar. Pero sin darlo todo, incluso si Tiranitar ganaba, no estaría en condiciones de luchar después. Tiranitar, dalo todo. Sato gritó sin dudarlo. Tira a Agan. Tiranitar dejó escapar otro rugido. No quería poner excusas, porque ya lo había dado todo. De nuevo. Se desató una tormenta de arena. La habilidad chorro de arena de Tiranitar se activó tarde, envolviéndolo a él y a Axorus en las arenas arremolinadas. Tiranitar, avalancha. Axorus, demolición. Enormes rocas cayeron del cielo. Aparte de no estar en llamas, no se diferenciaban de meteoritos. Boom. 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 Avalancha no representaba ninguna amenaza para Axorus. Las dos cuchillas a cada lado de su cabeza brillaban con una energía naranja intensa, cortando sin esfuerzo las rocas que se acercaban. Verdadero corte de cuchilla contra roca. Tumba rocosa. Los ataques de Tiranitar siempre formaban parte de una cadena. Nunca esperó que una lluvia de rocas derrotara a su oponente de una sola vez. Este era el mundo real, no un juego basado en estadísticas y la tumba rocosa tenía una trampa extremadamente engañosa. Justo cuando Axorus estaba cortando las rocas y buscando a Tiranitar, afiladas losas de piedra surgieron repentinamente del suelo bajo sus pies, rodeándolo y presionándolo hacia adentro. Ruso. Axorus intentó saltar fuera de la trampa, solo para darse cuenta de repente de que el suelo bajo sus pies se había convertido en desierto en algún momento. No había nada sólido de donde impulsarse. Axorus, rompeladrillos. Cola de hierro. Rompeladrillos, cola de hierro barriendo ampliamente. Las trampas de piedra de la tumba rocosa se desmoronaron como papel maché, despejadas en solo unos pocos golpes. Pero en ese momento, el suelo comenzó a temblar violentamente. Sato evitó deliberadamente mirar la expresión ahora contorsionada de Wilma y le dio a Tiranitar una nueva orden con decisión. Terremoto. El golpe final en la táctica de triple roca de Tiranitar. Cada paso letal, pero terremoto fue sin duda el más devastador. Los pies de Axorus estaban atascados en la arena, sin forma de esquivar. Y el terremoto de Tiranitar, naturalmente, contenía una tremenda cantidad de energía de tipo tierra. A medida que la tierra se agrietaba y temblaba, esa energía brotaba hacia arriba, golpeando a todos los seres terrestres dentro de su alcance. En este momento, ese era solo Axorus. En cuanto a la expresión retorcida de Wilma, no había necesidad de explicarlo, debajo de sus pies estaba el palacio subterráneo. ¿Dónde más era conveniente entrenar que en la plaza abierta? Tiranitar, filo roca. La batalla aún no había terminado, y Sato no quería presionar demasiado a Wilma. Sus acciones anteriores solo habían sido para verificar algo. Wilma claramente sabía mucho sobre el palacio subterráneo. Axorus, protección. Wilma comenzó a cometer errores obvios nuevamente. El filo roca de Tiranitar podía dispararse en una ráfaga interminable. Protección solo duraría un momento y atraparía a Axorus en un estado vulnerable. Sato supuso que el terremoto de Tiranitar había asustado genuinamente a Wilma. Ya no se atrevía a mostrarse reacia. Solo quería que Sato ganara rápidamente, y luego se dirigiera a su muerte. Al ver a Wilma sacrificar a su quinto Pokémon sin dudarlo, Sato de repente sintió un poco de lástima por ella. Ya era tan vieja, pero al final, fue engañada por alguien que ella pensaba que era solo una niña despistada, cavando su propia tumba sin siquiera darse cuenta. Pero si Sato tuviera que comentar sobre la situación, solo diría una cosa. Bien jugado. 15 minutos después, Axorus cayó y derribado por las terribles órdenes de Wilma. Y Sato le sonrió y dijo. Todavía no he encontrado mis límites. Esta batalla y sigamos adelante. Sigamos. Wilma miró a Sato, aún ansioso por pelear, y casi no pudo evitar maldecir en voz alta. Pero incluso con el rostro oscuro como el hierro, al final se contuvo. Wilma se repetía a sí misma que cuanto más crítica fuera la situación, menos podía perder la compostura. Mantén la calma y no estoy enfadada. Y Sato, ya has derrotado a 2 de mis Pokémon del alto mando. ¿Cómo puedes seguir pensando que no eres lo suficientemente fuerte? Te falta mucha confianza. Afortunadamente, Wilma era vieja.
Su rostro había estado oscuro y arrugado durante mucho tiempo, así que incluso cuando estaba furiosa, no era tan obvio. Sato, por supuesto, actuó como si no se diera cuenta y continuó presionando sin descanso. Puedo decir que te has estado conteniendo, y eso solo me hace dudar de mi verdadera fuerza. ¿Realmente puedo superar un desafío por encima de mi nivel? Al oír esto, Wilma sintió que la furia en su pecho casi estallaba. ¿Dónde estaba esa preocupación antes? Ahora, después de derrotar a 4 de sus Pokémon, dice esto. ¿De verdad los jóvenes creen que los ancianos nunca han tenido su mejor momento? Sato, por el bien de Zuilos, he hecho todo lo posible para ayudarte, la batalla ha terminado. Deberías abandonar la aldea de los dragones hoy mismo y no volver. Wilma habló con frialdad y firmeza. Lo había descubierto. Este mocoso astuto solo vino aquí para ganar experiencia, nada que ver con ser débil. Si Sato realmente hubiera querido ir al gran abismo, todas sus sutiles insinuaciones y el énfasis repetido de estos últimos días habrían sembrado la semilla del deseo en su corazón. Pero justo entonces, un par de pupilas doradas brillaron bajo los pies de Wilma y desaparecieron. Desactivar. Los ojos dorados emitieron una extraña luz roja que impactó directamente a Wilma. Antes de que pudiera reaccionar, Gengar le arrebató 7 Pokéballs sin esfuerzo. Así es. 7. Además de los 4 Pokémon que ya había usado, Wilma había traído uno extra. En el siguiente instante, una aterradora oleada de energía oscura emanó del cuerpo de Wilma. Sin dudarlo, buscó las Pokéballs con reflejos demasiado rápidos para alguien de 60 años. Gardevoir, hipnosis. Guardia. Vestida con un vestido negro y con una expresión gélida, Gardevoir apareció de repente frente a Wilma. Para evitar cualquier accidente, Sato no dudó en enviar a su único Pokémon del alto mando. Un poderoso resplandor hipnótico envolvió a Wilma en un instante. Incluso con la energía oscura resistiéndolo, quedó brevemente aturdida. Al mismo tiempo, Gengar regresó sano y salvo al lado de Sato y, con un gesto casual, colocó las 7 Pokéballs de Wilma en un espacio aparte, cortando por completo su capacidad de detectarlas usando energía oscura. Sato, ¿y sabes siquiera lo que estás haciendo? Un rugido contenido provino del otro lado. Incluso la hipnosis de Gardevoir solo tuvo un efecto menor contra la energía oscura. ¿De verdad dormir a Wilma? Claramente imposible. Adivina qué estoy haciendo. Hierbalazo. Sato sonrió y caminó hacia ella. Delante de él, Gardevoir agitó la mano ligeramente, y gruesas enredaderas brotaron instantáneamente bajo los pies de Wilma, envolviéndola salvajemente. En solo un par de segundos, Wilma estaba completamente atada, solo su rostro furioso quedaba expuesto. ¿Estás buscando, MMPH? Wilma acababa de empezar a gritar algo cuando las enredaderas siguieron creciendo, lo suficiente como para cubrirle la boca también. Estoy buscando algo, algo que no quieres que encuentre en absoluto. Sato se puso frente a Wilma y habló directamente, luego señaló ligeramente hacia el suelo debajo de la plaza. Justo debajo de nosotros. ¿Verdad? Los ojos nublados de Wilma se abrieron bruscamente en ese instante, confirmando que Sato había dado en el clavo. Al mismo tiempo, Wilma estaba invocando frenéticamente su energía oscura, tratando de alertar a los otros Pokémon en el patio trasero sobre su estado normal y lograr que la rescataran. La detección de energía era una función básica de la energía oscura, por lo que tanto Sato como Wilma podían detectarse fácilmente. Por eso, desde la perspectiva de detección de Sato, Wilma aparecía como una masa de energía turbulenta, que emitía violentamente energía inestable. Pero todo fue en vano. En un lugar que nadie podía ver, Gengar ya había colocado capa tras capa de barreras espaciales completamente transparentes, sellándolas por completo y cortando toda comunicación con el exterior. Milímetros. MMMMMPH. Wilma no podía entenderlo y cómo la estaban secuestrando descaradamente y ni un solo aldeano de la aldea de los dragones había ido a ayudarla. ¿Y por qué no funcionaba su energía oscura? La plaza no estaba lejos de su patio trasero. A esa distancia, Malamar y los demás deberían haber podido detectar su energía oscura. Lo que realmente aterrorizaba a Wilma era la pregunta. ¿Qué sabía exactamente Sato? ¿Cómo se había descubierto el salón de la herencia? ¿Por qué? Estallido. Mientras la mente de Wilma aún estaba llena de conmoción y confusión, Gardevoir ya se había movido. Manipuló una masa de aire comprimido y dejó inconsciente a Wilma en el acto. Gardevoir, es todo tuyo. Mira tilde. Gardevoir asintió levemente, luego sacó el preciado orbe de la pesadilla y lo usó como medio para hipnotizar a Wilma.
Forjado en el dominio de la pesadilla de Darkrai, la hipnosis del orbe de la pesadilla solo era comparable a la del orbe de los sueños y el orbe del sueño. Aunque Wilma tenía energía oscura para defenderse, aún así no pudo bloquear la pesadilla que se avecinaba, especialmente después de haber sido noqueada físicamente. Usando el poder del orbe de pesadilla, Gardevoir no solo podía inducir pesadillas, sino que también podía sondear los sueños del sujeto. Las pesadillas suelen provenir de traumas de la vida real, momentos de miedo o un odio profundo. Cuando Shaka, del alto mando, se sometió a este tratamiento, Gardevoir hizo lo mismo, creando pesadillas. Pero esta vez, Gardevoir estaba usando la esfera pesadilla para buscar en los sueños de Wilma información sobre el dominio de tipo siniestro en el palacio subterráneo. Después de todo, cualquiera que de repente viera más de una docena de esqueletos de Pokémon sin duda tendría una impresión duradera. Mientras Gardevoir se concentraba en recopilar datos, Sato reflexionaba en silencio. Si algún día yo también pudiera conseguir la esfera onírica, ¿no se convertirían los sueños en puertas abiertas? ¿Podría Gardevoir entrar y remodelarlos libremente? Por supuesto, la esfera onírica fue forjada en el dominio de Cresselia. Dado lo fuertemente envuelto que estaba el cuerpo de Sato en energía de tipo siniestro, encontrarse con ella probablemente resultaría en una pelea directa. Pasaron más de 10 minutos lentamente. Finalmente, Gardevoir, empapada en sudor, dejó de buscar en las pesadillas de Wilma. Al ver esto, Sato inmediatamente dio un paso al frente para apoyarla. La esfera pesadilla no se adapta realmente a tu naturaleza. No te esfuerces demasiado en el futuro. Hace 40 años, a la edad de 25 años, Bertille alcanzó con éxito el nivel del alto mando, convirtiéndose en una de las dos únicas entrenadoras del alto mando en la aldea de los dragones. Ese mismo año, Bertille, junto con su Pokémon inicial completamente evolucionado, Hydreigon, derrotó a dos de los miembros del alto mando de Unova en ese momento y tomó con éxito el puesto del tercer alto mando. Pero un mes después, Bertille renunció voluntariamente al puesto, estableciendo el récord del mandato más corto en el alto mando de la historia. Nadie sabía por qué Bertille renunció repentinamente, desapareciendo por completo de la vista pública sin más noticias. Incluso muchos de sus antiguos amigos solo sabían que Bertille había regresado a su ciudad natal. Bertille sí regresó a casa. Pero la razón solo la conocían ella y su bisabuela. La bisabuela de Bertille era la suma sacerdotisa de la aldea de los dragones en ese momento, y todos los aldeanos la llamaban respetuosamente Wilma. Pero solo un mes después del regreso de Bertille, su bisabuela falleció repentinamente y Bertille heredó el papel de suma sacerdotisa, asumiendo la responsabilidad de proteger la aldea de los dragones. O mejor dicho, y proteger el secreto que se oculta bajo la aldea de los dragones. Bertille, ahora que te has convertido en miembro del alto mando, finalmente puedo correr el riesgo. Lo que nuestros ancestros han protegido durante generaciones, eventualmente debe regresar a nuestras manos. Bisabuela, ¿no puedes simplemente dejarlo ir? No, y no puedo dejarlo ir. He protegido la aldea de los dragones durante 80 años. La he anhelado durante 80 años y simplemente no puedo renunciar a ella. A diferencia de la algo dubitativa y tímida Bertille, su bisabuela, aunque anciana, tenía un carácter extremadamente enérgico, ya que había dedicado su vida a la búsqueda de la fuerza. Desafortunadamente, carecía de talento y solo se convirtió en entrenadora del alto mando a los 40 años. En ese momento, sin un segundo entrenador del alto mando para proteger la aldea de los dragones, Wilma temía que los preciosos Pokémon de tipo dragón y los jóvenes pseudo-legendarios pudieran ser codiciados por forasteros, así que no se atrevió a correr riesgos. Así que se quedó ahí durante 80 años. Debido a la energía oscura, Wilma vivió hasta los 120 años, pero todos los que una vez conoció habían fallecido hacía mucho tiempo. No fue hasta el ascenso de la recién nombrada Bertille en el alto mando que su antigua obsesión se despertó de nuevo. El dominio. Lo que la aldea de los dragones había protegido durante generaciones no eran los preciosos Pokémon de tipo dragón ni los pseudo-legendarios en entrenamiento, sino un dominio dejado atrás por un Pokémon legendario fallecido. ¿Pueden morir los Pokémon legendarios? Sí. El dueño original del dominio pereció en la guerra. En la mayoría de los casos, un dominio desaparece con la muerte de su amo, regresando al mundo y nutriéndolo. Más tarde, un nuevo ser puede surgir a través de pruebas y condensar una vez más un dominio, recuperando el poder de comandar la esencia del mundo. Pero en este mundo siempre ocurren accidentes, y este dominio de tipo siniestro quedó atrás, cayendo finalmente en manos de los ancestros de Bertille.
A partir de entonces, cualquiera de los ancestros de Bertille que se convirtiera en entrenador del alto mando tenía la opción de intentar obtener el dominio. Obtener el dominio significaba obtener la vida eterna. Siempre y cuando evitaran guerras o desastres mundiales, podrían vivir para siempre. ¡Qué tesoro tan tentador! Pero antes de Bertille, sus ancestros lo habían intentado 8 veces, y todas terminaron en fracaso. Y el fracaso significaba la muerte y porque un antiguo registro decía: quienes custodian el dominio, dentro de un siglo, pueden producir una semilla legendaria. Quien obtenga la semilla legendaria deberá someterse a la prueba y ser elegido por el dragón oscuro. Este pasaje se había estudiado repetidamente a lo largo de los años, y la mayoría de las interpretaciones eran casi idénticas. La semilla legendaria se refería a una semilla de energía oscura, un remanente cristalizado del dominio de tipo siniestro, muy parecido al orbe pesadilla. Pero quizás debido a que el dominio ya no tenía un amo, las semillas que condensaba se habían convertido en una condición necesaria para su herencia. Y los que custodiaban el dominio naturalmente Bertille y sus antepasados podían obtener la oportunidad de heredar una semilla legendaria una vez cada 100 años. Sin embargo, la semilla legendaria tardaba 50 años en formarse, lo que también explicaba por qué la aldea de los dragones siempre podía producir un nuevo portador de energía oscura cada 2 generaciones. Según los registros que llevaban los antepasados de Bertille, cualquier semilla legendaria que no les perteneciera acabaría escapando de diversas maneras impredecibles, completamente imposibles de prevenir. Cualquiera que adquiriera una semilla legendaria, es decir, energía oscura, podía someterse a la prueba del dominio y ganarse el favor del dragón oscuro. Ese dragón oscuro solo podía ser de la especie Hydreigon, por eso toda persona que empuñaba energía oscura siempre iba acompañada de un Hydreigon. Naturalmente, la bisabuela de Bertille también poseía un Hydreigon y una semilla legendaria de energía oscura. Cuando cumplió 120 años, ella también decidió seguir el camino de sus ancestros e intentó heredar el dominio. El 9º fracaso ocurrió. Ante los propios ojos de Bertille, el dominio desató un torrente de luz negra, devorando al Hydreigon y al crocodile de su bisabuela en un instante, reduciéndolos a 2 pálidos esqueletos. En cuanto a su bisabuela, toda su energía oscura también fue absorbida. Quizás su envejecido cuerpo humano no tenía valor nutricional, y por eso se salvó. Esto también explicaba por qué en el palacio subterráneo había 9 esqueletos de Hydreigon y otros 9 pertenecientes a diferentes Pokémon de tipo siniestro. Y hace 40 años, esa misma Bertille se convirtió en la Wilma que ahora yacía inconsciente ante Sato. Después de todo, este era un tesoro custodiado por sus ancestros durante 1000 años. Naturalmente, Bertille no quería que un extraño como Sato lo obtuviera. En realidad, aparte de Sato, ningún otro forastero que hubiera adquirido energía oscura había descubierto jamás su verdadero secreto. Sin mencionar el hecho de que, con el inmenso poder de generaciones pasadas, los ancestros de la aldea de los dragones habían reunido a todos los linajes de Hydreigon de Unova en su dominio. Cualquier forastero que recibiera energía oscura estaba, por designios del destino, destinado a llegar a la aldea de los dragones para obtener su Hydreigon predestinado. Ante un poder tan arraigado, el desenlace para esos forasteros estaba prácticamente sellado. Transcurrieron 1000 años, y con la creciente influencia de la Liga Pokémon y el avance constante de las leyes y el orden, cuando Bertille conoció a Sato, no se atrevió a matarlo debido a su poderoso linaje. Después de eso, perdió por completo el valor. Temerosa de matar, simplemente entregó a Zueilous a la propia Sato, con la esperanza de minimizar cualquier vínculo entre él y la aldea de los dragones y sacarlo de allí lo más rápido posible. Pero entonces Sato regresó. Bertille se llenó de resentimiento, y fue entonces cuando intentó atraer a Sato al abismo gigante para que muriera allí. Ahora todo tenía sentido. Pero desde la perspectiva de Sato, este dominio preciado que los ancestros habían custodiado durante un milenio y no fue más que una sentencia de muerte programada. De repente, a Sato le cruzó un pensamiento aterrador. ¿Y si el dueño original del dominio no hubiera muerto en absoluto, sino que simplemente estuviera sobreviviendo dentro del dominio, aferrándose a la vida a duras penas? ¿Y si ese viejo disco fuera solo una trampa, escrita para engañar a los antepasados de Bertille y hacer que le ofrecieran sacrificios regularmente, ayudándole así a recuperar su fuerza con el tiempo? Piénsalo. Si los antepasados de Bertille fueron en su día lo suficientemente poderosos como para reunir a todos los Hydreigon de Unova en la aldea de los dragones, ¿cómo es posible que tal fuerza se haya reducido ahora a un solo entrenador del alto mando? La verdad era y la aldea de los dragones llevaba mucho tiempo en decadencia.
Pero quienes estaban dentro estaban ciegos a la verdad, mientras que los de fuera la veían claramente. Y sin embargo, en más de 1000 años, ni una sola persona había cuestionado realmente la existencia del dominio.